¿Qué hace a Latinoamérica ser Latinoamérica? ¿Por qué la obsesión enfermiza de Estados Unidos contra nuestros pueblos como con Venezuela recientemente? De esto y mucho más vamos a hablar hoy en Retrovisor. Porque los objetos en el espejo están más cerca de lo que aparentan. ¿Cómo están? Muy buen lunes, esperamos que estén muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí de nuevo en Retrovisor. Yo, como siempre, tengo el honor de tener en esta misma mesa al maestro Cristian Nader. ¿Cómo estás, Cristian? Muy bien, ¿y tú, Carolina? También Qué emocionada bueno. De este tema y de estar una vez más por acá. Ya estuvimos 3 semanas en el oeste de Asia y ahora volvemos a nuestro continente, a Abya Yala, nuestra América, Latinoamérica, justo para hablar de temas parecidos, que no están desconectados con lo que ocurre en la otra región en la que estuvimos. Precisamente de esto, Cristian, ¿qué es lo que hace hacer Latinoamérica Latinoamérica? ¿Es solamente una cuestión de cercanía geográfica? ¿Qué hace que Latinoamérica sea Latinoamérica? No, muchísimos elementos en común, ¿no? Yo creo que podríamos numerarlos porque mucha gente diría la lengua, el español, por ejemplo, ¿no? Que justamente viendo los comentarios del programa anterior, decían, ¿cómo puede Cristian odiar a Europa? Siendo europeo, además, de descendencia europea, y hablando español, una lengua de las lenguas romances europeas. Porque a fin de cuentas mucha gente no lo entiende, pero el español fue impuesto en América. Y en el caso del Brasil, fue impuesto el portugués. O sea, son lusoparlantes porque se impusieron, hispanoparlantes porque se impusieron ambos idiomas. Hasta el siglo XIX, gran parte de América Latina, los pueblos originarios, incluso poblaciones mestizas, seguían hablando sus lenguas originarias. Y eso tiene mucho que ver en primer lugar, con los regímenes coloniales español y portugués, primero, y posteriormente con el colonialismo interno ejercido por las nuevas repúblicas en América Latina. Muy parecido al caso estadounidense también. Y al caso también francoparlante en el Caribe o en Quebec incluso, ¿no? Entonces, ¿qué cosas tenemos en común? Muchísimas, una historia compartida y que también se traduce en, que es lamentable lo que voy a decir, pero así son las cosas, en una historia de resistencia y atrocidades en contra de los pueblos compartida. O sea, las luchas que hemos vivido aquí en México, por ejemplo, son muy similares a lo que ocurre en Centroamérica o en Sudamérica o en suelo caribeño. Y de alguna u otra manera, y se han puesto muy, muy en boga también en los últimos años, porque dicen, han surgido varios conceptos, la iberofonía, ¿no? Por ejemplo, la hispanósfera, y conceptos así cada vez más delirantes, que buscan aglomerar a toda América Latina, a todos los hispanoparlantes, por ejemplo, en torno a ¿cómo llamarlo? A un único interés o ideología, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente con la guía de los ibéricos. Eso también tiene mucho que ver con la crisis que vive el suelo europeo y para este caso concretamente España, pues que a fin de cuentas siguen buscando materias primas, porque saben perfectamente, al igual que los otros países europeos con respecto a sus colonias, Francia, por ejemplo, que su crecimiento se dio a través de la rapiña y el extractivismo. Hoy en día los países europeos no tienen nada, son satélites del mismo imperialismo estadounidense. Pero retornando al caso de América Latina, creo que, por un lado, la historia, también las facilidades que brinda una lengua franca, una lengua como es el español, para que nos podamos comunicar, sin duda alguna. Pero también no serviría nada podernos comunicar o forjar lazos si no hay una historia compartida de resistencia conjunta. Que a veces es muy difícil como asimilar que a miles y miles de kilómetros, en dirección, por ejemplo, al cono sur, en suelo argentino, o en suelo colombiano, venezolano, peruano, boliviano, paraguayo, se ha buscado exactamente lo mismo, que es la liberación y emancipación de los pueblos. Eso en primer lugar. Y en torno a ello también la identidad, por ejemplo, a través de la música, o a través de todas las expresiones culturales que puedan existir. Porque generalmente también hay un concepto bastante arcaico y decrépito que es la alta cultura. Generalmente no. Eso como tal es una expresión cultural de ciertos grupos, pero la cultura es mucho más vasta, es un fenómeno que prácticamente se expresa en todo lo que hacemos. Y es algo que nos identifica mucho, a diferencia, por ejemplo, de las grandes diferencias culturales
a veces irreconciliables que hay en Europa. En Europa, si tú cruzas una frontera, como puede ser, no sé, de Francia, cruza el Canal de la Mancha, suelo británico, y hay diferencias muy profundas. Mucha gente piensa que hay un sentimiento de unidad en Europa porque fue impuesto a través del europeísmo después de 1945 y concretamente con la fundación de la Unión Europea. Pero vaya, sigue habiendo diferencias profundas. No así en América Latina. En América Latina, para mal, primero se sufre el expolio de los imperios coloniales, España y Portugal. Incluso también si aplicamos América Latina, también para el Caribe, también para Francia. Y muchos van a decir, España no era un imperio colonial, tenían virreinatos. O sea, las diferencias en el léxico, ¿no? También hay un sentimiento y esto es no un fenómeno reciente, pero se empieza a ser muy reconocible a partir de 1992, cuando del otro lado del Atlántico empiezan a decir, hay que conmemorar el encuentro de dos mundos, ¿no? Y de pronto, pues no fue un encuentro, fue un desencuentro absoluto, ¿no? La imposición de un modelo de civilización sobre otros modelos de civilización, que algunos tenían cosas en común y otros no tanto. Y no sé probablemente sí lo has notado, pero hay un sentimiento de parte de los europeos, en este caso de españoles, y por supuesto también de los estadounidenses, de superioridad es evidente, de supremacismo, por supuesto, pero también un sentimiento y una actitud de infantilización con respecto a Europa y a Occidente, el epicentro de Occidente. En primer lugar, catalogando América Latina no como un occidente completo, sino como incompleto, como en vías de, como socios honorarios de. Y estas actitudes no se resumen nada más porque nos diría, bueno, pues sí, pero son supremacistas fascistas, españoles, franquistas y demás. No, también por parte de esta izquierda burguesa, socialdemócrata y demás. Incluso ciertos marxistas-leninistas que nos catalogan como inferiores, con muchos carices y muchos matices, pero nos siguen tratando como niños o como subdesarrollados y demás, ¿no? Entonces, algo que tenemos en común es la resistencia a que nos traten de esa manera. Antes eran resistencias individuales, pero con los últimos años, en los últimos tiempos, creo yo 20, 25 años, en parte también por las ventajas que han surgido con los medios, con los nuevos medios y la tecnología, podemos vincularnos de una manera mucho más sencilla, porque unos dirán, bueno, pero si inmediatamente al sur de la frontera de México está Guatemala, y luego nos encontramos con Salvador, Honduras y demás, que son países hispanoparlantes, ¿por qué no se vinculan directamente? Porque a diferencia incluso, es interesante, ¿no? En Europa, por citar un caso, las distancias entre un país y otro son mínimas. O sea, te tardas más de ir de México a Veracruz que ir de España a Francia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, para cruzar los Pirineos. Entonces es extremadamente difícil que una persona que vive, no sé, en el Valle de México, de pronto, no sé, vaya a una reunión o asiste a un congreso o a una fiesta, por decir algo, en el contexto guatemalteco, que es el estado nacional más inmediato hispanoparlante al sur de suelo mexicano. Eso en primer lugar, y en segundo lugar porque no tenemos los recursos para movilizarnos. Como un europeo podría movilizarse sin mucho problema en vuelos económicos, incluso en tren de España a Francia o no sé, a Alemania. Un mexicano no puede movilizarse hacia Argentina. ¿Por qué? Pues porque no tenemos los recursos, es imposible hacerlo. No podemos viajar a Cuba. O sea, porque dicen, ¿por qué no apoyas? Vete a Cuba si te gusta tanto, ¿no? Sí, pues no tengo los recursos para ir a Cuba, porque es consecuencia del mismo expolio y del mismo sistema mundo capitalista que, además de depredar, pues también convierte en economías marginales. No podemos hacerlo, lamentablemente. Nos encantaría, por supuesto, ¿no? Nos encantaría poder grabar un retrovisor en La Habana, o nos encantaría poder grabar un retrovisor en La Habana. Que nos escuchen. O en Caracas. Sí. Pero no podemos. Entonces, sí, tal vez. Bueno, tal vez sí, no lo sabemos, ¿no? Mira, si nos vamos a Yucatán o a Tabasco, rentamos un barco, un Granma, y que nos lleva directamente a La Habana, ¿no? Va. Entonces, ¿qué tenemos en común? Voy a decir las cosas que tal vez la gente no espera: la explotación, la miseria, el extractivismo, el ecocidio, el genocidio, la rapiña, la infantilización desde Europa, la infantilización de Estados Unidos,
el racismo del gringo, el racismo del europeo. Eso tenemos en común. Que a fin de cuentas América es un crisol cultural y sincrético genético muy evidente. A ver, sin ser vasconcelista, pues sí, en México se dio un popurrí de 3 raíces, que son la originaria, la afrodescendiente y la europea. No de una manera muy pacífica, además, ¿no? Mucha gente piensa, hubo violaciones, de hecho, violaciones generalizadas a comienzos del siglo XVI entre los invasores españoles con la población originaria, principalmente del centro de México. El mestizaje primigenio es fruto de eso, de violaciones, tal cual, ¿no? Y vaya, esto llevó a que 400 años después ya existiera una clara identidad mestiza en México. Que esto no necesariamente ocurre en otros países de América, porque por ejemplo, si vamos a la zona andinoamericana, no hay tanto mestizaje, pero hay una mayor carga poblacional, por ejemplo, de población originaria. No sé, de todos los pueblos andinoamericanos, ¿no? En Bolivia, Perú, el caso ecuatoriano también. También el caso de los afrodescendientes también, que pues, prácticamente, aunque no son un pueblo originario como tal, nativo, su presencia de hecho pues es tan longeva como la de los ibéricos y los europeos en suelo americano. E inmediatamente después, cuando surgen, por ejemplo, africanos y marrones fugitivos en América, en México, por ejemplo, inmediatamente después los primeros grupos con los que se encuentran son originarios. Por ejemplo, muchos afrodescendientes escapaban a Veracruz. Pues ahí está el primer pueblo libre de América de afrodescendientes, que no está muchos dicen, está en Colombia. No está en Colombia, está en México, está en Veracruz, San Lorenzo de los Negros. Cuando Gaspar, hoy se llama, sí, San Lorenzo de los Negros, ahí escapa Gaspar Yanga y funda un pueblo libre, donde los españoles no se atrevían a entrar porque estaban atrincherados ahí los afrodescendientes, y empiezan a tener una relación y intercambio comercial con los pueblos originarios, que todavía no eran depredados por los españoles. Es interesante, es una historia conjunta, y te lo digo desde la historia, porque pues, a fin de cuentas es la disciplina en la que estoy metido, una historia de atrocidades en contra de los pueblos originarios, pero también una historia de resistencia continua, de diversas maneras y diversos matices y desde diversas trincheras. Creo que tal vez la mayor falta de conexión que ha habido en América es, por ejemplo, en el caso entre la población mayoritaria hispanoparlante y lusoparlante. No hay como mucha identificación todavía con lo brasileiro, por ejemplo, ¿no? Ni también con el Caribe francoparlante, Haití, por ejemplo. Bueno, hablan francés, pero también hablan lenguas criollas. Haití, todos los archipiélagos de las Antillas y demás, ¿no? Entonces, eso creo que es lo principal que tenemos en común, la resistencia, tal cual. Y bueno, otros podrán decir ya cosas más, no frívolas, no banales, pero vaya, que también son importantes, ¿no? La cultura popular, la música, o sea, la salsa y la cumbia no son mexicanas. Uh-huh. La salsa, muchos me van a criticar, pero surge en Venezuela, no surge en Nueva York, surge en Venezuela la salsa. La cumbia surge en Colombia, pero son extremadamente populares en el contexto mexicano, tanto que la hicimos nuestra. Sabemos que no surgió en México, uh-huh. Pero de pronto hay fenómenos como los cholombianos en suelo regiomontano, ¿no? Uh-huh. Cosas así. Entonces es bien interesante, por ejemplo, la admiración que sienten en el contexto colombiano o chileno por la música vernácula mexicana, no sé, el mariachi o cosas así, o sea, cosas más simples. Uh-huh. Y de alguna otra manera así surge una primera identificación entre pueblos que están extremadamente lejanos, pero que tienen una historia en común, una lengua en común. Atentos, digo una lengua en común, pero también hay otras lenguas que no son comunes entre nosotros, porque por ejemplo nosotros no hablamos aymara, hay pueblos que hablan náhuatl, o purépecha, o las lenguas mayas, o huasteco, totonaca, y que son ininteligibles entre las lenguas andinas, de las familias andinas. Sin embargo, hay una conexión de alguna otra manera porque ha ocurrido un expolio y un exterminio en contra de esos pueblos. Entonces es mucho más fácil identificarse, a pesar de que jamás se han conocido, a pesar de que están a miles de kilómetros de distancia, a pesar de que no son lenguas de la misma familia. Hay una conexión más sencilla entre estos pueblos que, por ejemplo, entre un francés o un británico, ¿me explico? O un japonés, incluso un chino.
¿Por qué? Pues porque somos resultado también de un expolio. O sea, América es lo que es después de 500 años de atrocidades continuas por parte de europeos eurodescendientes. Es como que la resistencia es continua. Y muchos dirán, porque también hay que entender que no toda la gente que ve nuestras transmisiones, estos programas, tiene una actitud positiva con respecto. Entran a joder. Y sabemos que dirán, pero tú eres blanco, ¿qué validez tienes? Yo, a fin de cuentas, no soy heredero genético de los pueblos originarios, ni de los mestizos ni afrodescendientes, pero soy legatario cultural de ellos, de alguna otra manera. Entonces, creo que desde ahí puedo tener una postura totalmente crítica al proceso que realizan en este momento, ya sea desde suelo estadounidense o desde suelo europeo, para tratar de domesticarlos, porque es lo que siempre se ha buscado. Domesticar al salvaje, al niño, al animal, tal cual, al cuasi humano, ¿no? Como siempre te definen. Ya sea en el contexto, como lo hemos visto recientemente, en el contexto palestino, árabe parlante en el oeste asiático, o en el contexto latinoamericano, que a mí latinoamericano no me gusta tanto, pero me gusta más ese concepto de nuestro americano, nuestra América. Todo junto, sin separación, nuestra América, que es muy bello ese concepto. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Pues es nuestra, latinoamericano porque nos definen lingüísticamente, a partir de las lenguas romances, emergidas de latín a partir del siglo III. Pero bueno, creo que no puedes definir una sociedad a múltiples sociedades y múltiples pueblos a través de la lengua. Creo que es un proceso más profundo y eso solo lo puede definir la gente que habita en América, nuestra América. Una América que es interesante porque la América Latina, para facilitar un poco las cosas, nuestra América no termina en el Río Bravo, en el Río Grande. O sea, continúa mucho más al norte. O sea, prácticamente, casi donde hay un mexicano, ahí continúa América Latina, nuestra América, ¿no? Y bueno, se puede ver muy bien en el fenómeno dentro del suelo estadounidense, que yo lo sigo considerando territorio ocupado desde 1847. Pues que América Latina continúa en California, en la Alta California, incluso en Oregon y Washington, e incluso en contextos que nunca pertenecieron a México o previamente a Nueva España, como puede ser Illinois, por ejemplo, ¿no? En Chicago, pues tú vas a Chicago, es una ciudad mexicana prácticamente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos une, a fin de cuentas, a resistir, tal cual. Y a partir de esa resistencia se generan formas. Es interesante cómo la resistencia va afectando también a la cultura que unos podríamos considerar del día a día, no frívolo, pero lo más tradicional y lo más campechano incluso, discúlpenme por ese concepto, pero la tradición siempre en cualquier cosa que se genere culturalmente hablando, en la música, en el arte, en la plástica, en todo, en la misma filosofía, siempre hay un ingrediente de resistencia, siempre, ¿no? O sea, incluso hay salsas bien combativas, o sea, todo el tiempo. Y de hecho es interesante porque, por ejemplo, cuando viene el golpe, el golpe que luego fue revertido en contra del comandante Hugo Chávez en 2002, yo recuerdo, estaba viendo un documental, ¿no? En el momento en que va toda la gente al Palacio de Miraflores a hacer presión para que aparezca Hugo Chávez, que lo tenían secuestrado, pues viene el contingente, sobre todo en las avenidas de Caracas, y vienen escuchando salsa a todo volumen, ¿no? Pum. Eso no lo puedes ver en el contexto europeo. Seguramente sí encuentras algo parecido en el contexto africano, no lo dudo. Porque no se puede entender América Latina sin África. O sea, son experiencias paralelas y experiencias casi gemelas. Pero eso es interesante, ¿no? El sentimiento como de resistencia, no necesariamente de acuerdo a la óptica europea, esta resistencia a partir de una ideología revolucionaria y muy academicista. No, es una resistencia mucho más, a veces sin ningún ingrediente teórico. O sea, bueno, obviamente sí hay una teoría, pero no oficializada a través de una academia. Es como una resistencia casi natural frente a la opresión, principalmente de personajes que se claman ser... ¿Cómo llamarlo? Como representantes de la civilización, del orden establecido, como pueden ser Estados Unidos o Eurooccidente, ¿no? Generalizado. Las cúpulas que generalmente han controlado América Latina históricamente y que son totalmente filoeuropeas y filogringas. Compartimos al mismo opresor, eso es en sentido ¿El mismo general. qué? Al mismo opresor, o los Sí. mismos opresores en Sí. sentido general. Y que comparte también el sur global en general, ¿no? Sí, yo creo que sí. A ver, ¿qué es el sur global? Porque también es un concepto muy emergente, es un concepto emergente. El sur global, para que la gente no lo sepa, es todo es todas las regiones que resisten al norte global, que es el norte global occidente.
o el epicentro del sistema mundo capitalista, el epicentro atlántico, por decirlo, del sistema mundo capitalista. De un lado Estados Unidos y del otro lado Occidente. Ese es el norte global. ¿Qué compone el sur global? América Latina, África, Asia, casi la totalidad de Asia. Incluso también meten a Rusia, por ejemplo, ¿no? Que también ha sido vejada históricamente durante 800 años por parte de Occidente. Muchos dicen que Rusia no es Europa. Lo hacen críticamente, de hecho, en contra de Rusia. Pero de hecho yo concuerdo que Rusia no es Europa. Rusia es ese puente histórico entre lo asiático y lo europeo, que lo europeo como tal no existe. Europa no existe geográficamente hablando. Geografía física, por supuesto, ¿no? Europa no es un continente. Es un continente desde lo cultural, porque ellos se han querido separar de Asia, por ejemplo. Pero Europa es una gran península asiática, una megapenínsula asiática. Es el embudo de Asia, donde han caído todos los pueblos, todas las familias lingüísticas, y debido a que ya no podían ir más allá porque se encontraba el Atlántico, pues tenía que aprender a convivir. No les fue muy bien con esa convivencia, obviamente, ¿no? Si no, pregunten a los pueblos celtas que fueron casi exterminados por los germánicos y los de lengua latina, como eran los romanos. Entonces ese sur global es eso, incluso también los pueblos de Oceanía. A menudo se olvida mucho Oceanía, Micronesia, Polinesia, Australia. De hecho es un concepto bastante polémico, porque a veces Oceanía nada más lo refieren concretamente a Australia y Nueva Zelanda, y no, son todos los archipiélagos que prácticamente separan Asia de nuestra América, y que es un territorio gigantesco. El Pacífico es el océano más grande del mundo, que como tal no hay océano Pacífico, tampoco hay océano Atlántico, es una sola masa oceánica, pero bueno, por los europeos la han dividido para facilitarles su exploración, me refiero a conquista, ¿no? Y en Oceanía también hay resistencia, pero recientemente en Nueva Caledonia, el pueblo canaco, Nueva Caledonia es un nombre impuesto por Europa, el pueblo canaco se levantó y ondeaban banderas de Palestina en medio océano Pacífico, ¿no? Porque sigue siendo una colonia francesa, o ya no utilizan esos términos, ahora es un territorio, una administración ultramarina francesa, algo así, ¿no? Donde los franceses muy cerca de ahí probaban armas nucleares. ¿Por qué no utilizaron armas nucleares en Alsacia o en Bretaña o en Normandía? Pues obviamente no las iban a detonar ahí, las detonaron en Argelia o en el Pacífico, en la Polinesia francesa. Eso es el sur global. O sea, el sur global, si tiene algo en común, es que conocemos muy bien al europeo y también conocemos muy bien sus discursos salvíficos, civilizatorios, que obviamente son una clara imagen de supremacismo y de racismo, que nos enseñan el buen camino. Porque las resistencias en contra de la rapiña europea comienzan casi inmediatamente cuando ponen un pie en el contexto americano, concretamente mesoamericano. Constantemente mencionan los europeos concretamente los españoles, de que no hubo un exterminio de pueblos originarios. Por supuesto que los hubo. ¿Han oído hablar de los chiapas? ¿No? Bueno, los chiapas eran un pueblo no de lengua maya que habitaba en Chiapas, que le da de hecho el mismo nombre al pueblo, al territorio de Chiapas, hoy Estado mexicano chiapaneco. Ellos desaparecieron. O sea, algunos dicen que hay sobrevivientes que se mezclaron con la población maya y demás, pero ellos fueron exterminados, los chiapanecos. Tenemos el caso, por ejemplo, en el otro extremo del territorio nacional, actual mexicano, en Baja California, los pericúes y demás, fueron exterminados también. Ustedes ven lógico que el náhuatl solo se ha hablado aproximadamente por 1,5 millones, 2 millones de personas. Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque hubo un exterminio en contra de la población náhuatl del centro de México. Masacres como Cholula pueden ser consideradas como genocidio. La masacre del Toxcatl en el Templo Mayor también es un acto genocida. Los españoles cometieron genocidio y no es esto que estoy mencionando no es que sea fruto de la leyenda negra en contra de España, no. Los franceses también lo hicieron, los neerlandeses también lo hicieron, los estadounidenses lo hicieron. Muchos dicen, pero los estadounidenses mataron más. Sí, por supuesto, exterminaron a más. Eso no quiere decir que desde España se hayan orquestado genocidios. Y a veces ni siquiera lo orquestaban ultramar, o sea, no lo orquestaban en la corte española, no, los mismos hidalgos, porque también hay que entender cuando llega el ibérico, el español, ellos traen toda esta mentalidad de hidalguía y de ganar botín y de exterminar infieles, impíos, idólatras, paganos, tal cual. Así lo dicen, tal cual. En este caso no eran musulmanes, no eran judíos españoles, pero eran paganos, tal cual. Y tenían que civilizarlos, exterminarlos si era necesario para acabar con estos rituales impíos de canibalismo, ¿no? Ya saben que ahora constantemente, si ustedes ven las redes sociales, se comían bebés. Bueno, lo que pasa es que no se entiende, porque dicen,
fuimos a liberar fuimos a liberar Mesoamérica de México Tenochtitlan, de los aztecas. Pero vaya, después de liberar a los pueblos oprimidos por México Tenochtitlan, fueron en contra de esos mismos pueblos, contra los purépechas, por ejemplo. O sea, lo que hicieron contra los purépechas fue una traición, porque los traicionan y empiezan a exterminarlos. Y en contra de pueblos que ni siquiera estaban metidos en la lógica mesoamericana, en Aridoamérica o Cisamérica, en la Chichimeca, ¿no? Entonces, es difícil, creo yo, para orquestar discursos de resistencia, porque además no nada más se tiene que resistir al imperio actual, el imperialismo estadounidense, sino también tienes que resistir de alguna otra manera a los europeos que continúan con este discurso de que fuimos a civilizarlos tal cual. Entonces, por un lado tenemos a los gringos y por otro lado tenemos a los europeos o bien a los eurodescendientes, ¿no? Los eurodescendientes en América Latina, que forman parte de las cúpulas que han controlado estos países y sus recursos, pues desde, por lo menos en el contexto mexicano, desde 1821, tal cual. Porque a fin de cuentas México es un estado moderno, fruto de la independencia que lograron los criollos y uno que otro peninsular. Pues, por ejemplo, no es casual que inmediatamente después de la independencia de México, el primer gobierno es orquestado es como un imperio, es un imperio, el primer imperio mexicano de Agustín de Iturbide, que ese de mesoamericano pues no tenía absolutamente nada, ¿no? Y creo que algunas victorias que se han dado es justamente eso, ¿no? Que paulatinamente se empiezan a tener líderes o presidentes en este caso, que pues no procedían del contexto eurodescendiente. Benito Juárez, por ejemplo, ¿no? Zapoteca, o Vicente Guerrero, que era un mestizo. El primer presidente de la América continental de ascendencia africana fue Vicente Guerrero. Antes que nada, es mitad afrodescendiente y mitad de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, y también entender que todos los procesos de liberación que ocurren en el continente, a pesar de que los guían una cúpula eurodescendiente ilustrada, quienes se manchan las manos de sangre y quienes sufrieron fueron justamente las castas. Por supuesto, en primer lugar mestizos y seguido de los pueblos originarios y además afrodescendientes, ¿no? Sin ellos no hubiera podido haber independencia. Entonces, pues es eso, también resistir a las narrativas de demonización, infantilización por parte de Washington, pero también por parte de Europa, que se aferran a recuperar lo que perdieron hace casi 2 siglos en el contexto latinoamericano. En esta historia de resistencia, ¿ha habido algún punto en el que estas luchas se han unido? ¿Que Latinoamérica se ha unificado en la resistencia? No, pues se buscaba, ¿no? Se buscaba, por ejemplo, en el Congreso de Panamá, cuando algunos gobiernos, por ejemplo, Simón Bolívar convoca al Congreso, y México manda, de hecho, una delegación, y lo que se buscaba era eso, no necesariamente una unión política oficial, un megaestado latinoamericano, porque muchos no habían alcanzado la independencia, por ejemplo. La historia de Brasil es muy distinta, de los lusoparlantes es muy distinta a lo que ocurre en otros contextos de América Latina. En primer lugar, no nada más por la lengua, sino porque ellos se independizan hasta casi un siglo después. Ellos fueron imperio. Porque a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con América, que se logran las independencias, cuando se invade la península ibérica de Napoleón, la Casa de Braganza, que gobernaba desde Lisboa, huye a Brasil. Entonces Brasil se convierte en capital del imperio colonial portugués. O sea, desde Brasil se controlaban las colonias en África, en el sur de Asia, en la India y demás. Con Pedro, el rey de Portugal y emperador del Brasil. Entonces lo que ocurre en Panamá es que sí, de hecho Bolívar lo decía, que era inminente que la siguiente amenaza en contra de los pueblos de América Latina iba a ser Estados Unidos. O sea, era un hecho. Porque la expansión estadounidense ya comienza, justamente con toda la letanía de estupideces que regurgitan en contra de Venezuela constantemente. A veces se olvida que el plan en contra de Venezuela no comenzó con el ascenso de la Revolución Bolivariana en 1998, cuando es elegido Hugo Chávez Frías, sino 200 años antes. Estados Unidos comienza su expansión hacia el Caribe, y no nada más me refiero al Caribe antillano, me refiero a la totalidad del Caribe. Yo le llamo el arco caribeño, que no es un concepto ni geográfico, es un concepto de Christian Adler. Para el glosario. Para el glosario, porque si ustedes ven el Caribe es un arco. O sea, las Antillas mayores, las Antillas menores, y toca tierra continental justamente en Venezuela. O sea, prácticamente, si fueras un gigante, podrías caminar por este arco desde Venezuela hasta la Florida, casi, hasta Yucatán. Es interesante, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? En la década de los 20,
Cuando en México estaba la transición de ser virreinato a ya ser un país independiente, en ese momento el imperio colonial español, que ya está decrépito, ya no puede defender gran parte de sus posesiones porque está evitando que se independicen los países de América Latina, comenzando con México, que era la joya de la corona española en América. Entonces ya no tienen tropas suficientes para guardar los territorios que controlan, por ejemplo, más al norte, la Florida, por ejemplo. Estados Unidos lo sabe. Estados Unidos vive ya en los 40s, en los 20s y 40s del siglo XIX, vive un brutal proceso de expansión más allá de los Apalaches, o sea, la apalachería. ¿Por qué pueden acceder al otro lado? Al de los Apalaches es la primera cadena montañosa que se van a encontrar desde la costa este estadounidense hacia el oeste. Uh-huh. De hecho, Estados Unidos solamente tiene 2 cadenas de montañas, los Apalaches en la costa este y las rocosas o rocallosas en la costa oeste. Y dentro de eso está todo lo que los estadounidenses consideran como tierra de nadie. O sea, pasando de eso solo hay cinturón bíblico, cosas así, ¿no? Bueno, está el medio oeste, la zona de los lagos, que también es importante, ¿no? Pero bueno, entonces Estados Unidos está iniciando un proceso de expansión hacia el oeste, más allá de los Apalaches, pero también hacia el sur. Están las otras 13 colonias y empiezan a tener nuevos estados al otro lado de los Apalaches, pero también hacia el sur, partiendo desde Georgia, Alabama y la Luisiana, que recién adquirieron de Francia, que la Luisiana era mucho más grande, no nada más era el estado actual de Luisiana. La Luisiana iba desde el Golfo de México hasta prácticamente las fronteras con el Polo Norte. O sea, era todo el territorio francés que Napoleón les vende. Entonces les faltaba una parte, porque gracias a la Luisiana y más tarde con el robo de Texas, ya tienen acceso directamente al Golfo de México. Por eso esta insistencia de Trump de cambiarle el nombre al Golfo de América tiene mucho que ver con el intento de agresión en contra de Venezuela. Ahorita voy a explicar por qué. Pero ¿a qué voy con esto? En 1820 y tantos se retiran los españoles y la única resistencia que hay en la Florida es el pueblo semínola, que es lo que los gringos llaman los seminoles, pero realmente son semínolas. Eran un pueblo que habitaba en todo el sur de la Florida, desde este lugar que llaman los Everglades, estos pantanos son espectaculares, hasta más o menos la frontera con ya lo del territorio oficial estadounidense. Entonces los estadounidenses durante los siguientes 30 años van a librar una guerra de exterminio en contra del pueblo seminola, porque era un terreno extremadamente difícil. Si tú ves Florida, por ejemplo, es totalmente distinto a la costa estadounidense, está llena de pantanos, está lleno de, pues bueno, una geografía que para el angloparlante era extremadamente complicada. Los españoles ya la tenían más fácil porque tenían 400 años de haberlo conocido, ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Más o menos en los años 40 ya logran pacificar el territorio de la Florida. ¿A qué me refiero con pacificar? Exterminar a gran parte de los seminoles. La mayoría de estos pueblos se van a replegar directamente a los Everglades. Los sobrevivientes ahí continúan todavía. De hecho, dicen, nunca se ha comprobado, que hay comunidades no contactadas todavía por parte de los gringos en la Florida. Pero bueno, más allá de esto, el grueso de la población sobreviviente al genocidio la expulsaron de su territorio en el Camino de las Lágrimas, que se los llevan hasta Oklahoma, y ahí los tienen en reservas todavía sus descendientes. En el momento en que los gringos ya controlan la Florida, ya tienen acceso directo por el continente, directo al Caribe. ¿Para qué les era importante el Caribe? En primer lugar, para la producción de alimentos, que los gringos no pueden cultivar justamente en suelo estadounidense, en las colonias principalmente del sur, en los estados de Alabama, de Georgia, desde Virginia para abajo, ¿no? Desde West Virginia para abajo. Por ejemplo, la población afrodescendiente generalmente cultivaba el algodón y demás, pero la caña de azúcar no era muy buena en calidad, por ejemplo, en Georgia, porque a pesar de que era un estado, casi selvático, no era el clima necesario para la caña de azúcar. Necesitas un clima tropical, absolutamente, ¿no? Uh-huh. Entonces les interesa muchísimo hacerse con el control de las Antillas. Entonces durante los siguientes 50 años lo que van a hacer los gringos es tratar de adquirir posesiones en la zona caribeña. No podían hacerlo, ¿por qué? Porque seguían siendo territorios administrados por los imperios coloniales europeos, por Francia y por Gran Bretaña principalmente. Bueno, también incluso por el gobierno de Ámsterdam, las Antillas holandesas, por ejemplo. ¿Qué se producía ahí? Caña de azúcar, por ende ron. También se producía tabaco, cacao y en el contexto centroamericano café. A finales del siglo XIX, España ya está agotada, ya no puede más, pero no se sigue aferrando a sus colonias, principalmente a las más importantes, Cuba y Puerto Rico,
¿Qué hacen los gringos? Bueno, no nos atacan, pues vamos a atacarlos ellos, pero ¿qué hacemos para legitimar la guerra? Pues vamos a destruir nuestro propio barco. Entonces en La Habana, en 1898, hay un acorazado estadounidense que se llama el Maine. ¿Qué hacen los gringos? Destruyen su propio barco. Y si ustedes van a La Habana, hay un monumento todavía en honor a los gringos que perecieron en el ataque español, pero no fue un ataque español. Los mismos gringos destruyeron su barco para declarar la guerra a España. En menos de 6 meses España estaba derrotada, pierde sus colonias caribeñas, pierde Cuba, pierde Santo Domingo. Cuba se convierte en un protectorado gringo, Santo Domingo, y Puerto Rico se convierte, ¿cómo le llaman? Un estado libre asociado, o sea, una colonia. También obtienen Filipinas, pero bueno, eso es otra historia, importante, pero es otra historia. Y ahí comienza el proceso de explotación absoluta de Estados Unidos del territorio caribeño, tanto el Caribe insular como el Caribe continental. ¿Qué hacen en el Caribe? Pues bueno, Cuba se convierte, el mismo rol que tuvo durante 350 años con España, lo va a heredar Estados Unidos, ¿no? Explotación salvaje de la tierra, explotación salvaje del pueblo cubano, prácticamente era un lupanar, un prostíbulo por parte de Estados Unidos. Cuba. El caso de Puerto Rico, pues justamente es exactamente lo mismo, aunque a Puerto Rico sí le dan estatus de territorio estadounidense, aunque todavía no es estado ni lo van a hacer. ¿Cuál es la función también del Caribe? El Caribe prácticamente funciona como un escudo natural que protege a América Latina de cualquier cosa. ¿A qué me refiero con esto? Estados Unidos sabe perfectamente si se adueña del Caribe, prácticamente controlaría la mitad del territorio americano. Porque ¿de quién lo quiere proteger? Uh-huh. Bueno, no nos quiere proteger a nosotros, obviamente, ¿no? A ellos, de los otros imperios coloniales europeos. Para eso forjan la doctrina Monroe. Uh-huh. Cuando pensamos en doctrina Monroe y destino manifiesto, pensamos automáticamente en las profundidades de Norteamérica, en el expansionismo estadounidense en contra de los 500 pueblos, las 500 naciones, o en contra de México, pero también va en pos del Caribe, para controlar el Caribe. Entonces, en el momento en que controlan el Caribe, ya tiene prácticamente una defensa natural de lo que pudiera venir del otro lado del Atlántico. El Imperio Británico, el Imperio Colonial Francés y en nuestros días incluso también la Federación Rusa o la República Popular de China. ¿Qué hacen? No basta con el Caribe insular, también tienen que ir al Caribe, pues al resto, Centroamérica. Empiezan a colocar gobiernos afines, que son prácticamente dictatoriales y que están en función del extractivismo estadounidense. ¿Qué cosas? ¿Qué materias primas? Alimentos, las llamadas repúblicas bananeras. Este es el sistema de explotación a través de grandes multinacionales como United Fruit Company o Chiquita Banana y demás. Uh-huh. Que lo mismo que hacen con Venezuela, que buscan en Venezuela con el petróleo o la cocaína en Colombia, lo hacen justamente en el contexto centroamericano, en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, pues a explotar la tierra, o sea, que toda la población se dedique a ser pues, prácticamente jornaleros esclavos en una esclavitud virtual, y todo eso vaya directamente a Estados Unidos, lo mismo que la caña de azúcar en Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos en los años 20 del siglo pasado, Estados Unidos ya tiene control absoluto de las Antillas, de todo el arco caribeño, pero también de Centroamérica. Le falta una parte esencial para cerrar todo el Caribe, ¿cuál es? Colombia y Venezuela. 1921, aunque el proceso lo inician pues, prácticamente 50 años antes, Estados Unidos oficialmente logra extirpar Panamá de Colombia. ¿Por qué? Para construir el canal. Porque no nada más Estados Unidos busca el control político, sino también el control comercial, el monopolio comercial de los productos que transitaban pues, por América. Con el canal de Panamá ya no tienes que circunnavegar justamente el suelo, el territorio americano. Simplemente a medio camino puedes cortar y te saca del Atlántico al Pacífico o viceversa. Entonces aceleras el flujo de comercio. Pero lo que le interesa al gringo es que todo lo que se produce justamente en la costa atlántica y por ende caribeña pueda llegar a la costa oeste y la costa del Pacífico. ¿Por qué? Porque hasta los años 10 del siglo pasado, California, Oregón, Washington seguían siendo provincias extremadamente alejadas. La única manera de llegar ahí era, circunnavegar a América Latina, América, hasta Cabo de Hornos y volver a subir, o bien atravesar Norteamérica a través del ferrocarril intercontinental, lo cual te tardabas días. Entonces, ¿qué hacen los gringos? Construyen el canal. Inició como un proyecto francés. Terminan el canal los gringos. Entonces ya los barcos que vienen desde la Florida, desde Georgia, desde Nueva York, van directamente a Panamá, atraviesan por Panamá y llegan en la mitad de tiempo a California.
Entonces, en ese momento Estados Unidos ya controla políticamente todo el continente, bueno, por lo menos la mitad del continente, y además económicamente, además el dólar, por ejemplo, ¿no? El dólar también está incluido en el destino manifiesto en la doctrina de Monroe. La única moneda válida va a ser el dólar. Olvídense del franco, olvídense del marco alemán y demás, ¿no? ¿Qué faltaba? Colombia y Venezuela. Colombia muy parecido a México, igual no tan brutal, bueno, no sé, tampoco, quién sé yo para decir que es más brutal y que no. Vive un proceso brutal de centralistas contra federalistas, o sea que prácticamente toda la historia de Colombia desde su independencia, desde el fin de la Nueva Granada, posteriormente la Gran Colombia y luego ya Colombia como un estado independiente después de la separación de Ecuador y Venezuela, pues vive conflictos constantes, ¿no? Para eso se aprovecha Estados Unidos, patrocinando a señores de la guerra y patrocinando a gobiernos que van en contra de los campesinos. Cualquier movimiento de emancipación en suelo colombiano va a ser aplastado. Y más o menos en los años 50 Estados Unidos ya controla absolutamente a Colombia, y en los 60 comienza obviamente la producción generalizada, no solamente en Colombia, sino también en Perú y Bolivia, pues de la cocaína a través de la amapola, ¿no? Entonces Colombia tiene la misma función que tenían previamente, bueno, que tenían en ese momento Centroamérica, o sea, materias primas, en este caso, pues la producción de cocaína, ¿no? Venezuela, ¿qué ocurre? Venezuela era un país no tan importante para Estados Unidos más que su posición geoestratégica. Ahí comienza este arco caribeño, de ahí parte el Caribe. De hecho, es interesante porque se puede apreciar muy bien la historia lingüística y cultural del Caribe partiendo de Venezuela. La mayoría de las lenguas taínas, la lengua caribe incluso, pues todas proceden del continente. Desde ahí comenzó la migración al Caribe hace pues, más o menos 2.500, 3.000 años. Fueron brincando, escalonando, hasta que llegaron a las Antillas Mayores, como Cuba. Por eso, pues por ejemplo, gran parte de las lenguas que se hablan en el Caribe también se hablan en el continente en suelo venezolano. Pero más allá de esto, la importancia de Venezuela comienza en los años 30. ¿Por qué? Pues porque se descubren hidrocarburos, se descubre petróleo, y se descubre más petróleo que en cualquier otra parte del mundo. O sea, el gran yacimiento está en el lago Maracaibo, pero hay otro gran yacimiento que se descubre hace más o menos 40 años y comienza a explotarse hace 20, que es el del Orinoco. O sea, ahí hay más crudo que juntando Arabia Saudí, Irak e Irán juntos. Estoy exagerando un poco, pero hay demasiado petróleo. Petróleo barato para los estadounidenses, otrora petróleo barato para el estadounidense, ¿no? En los años 40 hay un gobierno golpista, que es Pérez Jiménez, creo que si no me equivoco, era presidente Marcos Pérez Jiménez. Y bueno, es la diferencia de lo que ocurre con México, no tuvieron Lázaro Cárdenas en ese momento. Entonces, vengan para acá todas las compañías estadounidenses, aquí hay petróleo de sobra. Entonces comienza la transformación del territorio venezolano en un territorio moderno gracias al petróleo, ¿no? Y Venezuela no nada más tiene petróleo, tiene muchas otras cosas, pero bueno, lo principal es eso. Y durante los siguientes 50 años, Estados Unidos, las compañías petroleras estadounidenses van a saquear Venezuela de petróleo, ¿no? Hay una modernización del Estado venezolano, pero no necesariamente esos beneficios le llegan al pueblo venezolano. O sea, había una pobreza extrema en muchos contextos de Venezuela. Algo que es interesante porque en México hay mucho menos petróleo que en Venezuela, pero la fundación de Pemex y la renta petrolera y demás pues, sirvieron para que por lo menos se creara un semiestado, o se intentara crear un estado de bienestar en México, ¿no? Eso no ocurrió en Venezuela. Y eso es consecuencia de por qué surge la Revolución Bolivariana o el Caracazo previamente, que es la resistencia del pueblo venezolano cuando están hartos en los años 80, porque pues no tienen nada, y la violencia además del Estado aumenta con el auspicio por parte de Washington. Lo mismo que ocurre en el contexto colombiano en contra del pueblo colombiano, ¿no? Solamente que aquí es unas cosas, en el caso colombiano es por un producto de color blanco y en el contexto venezolano es por un producto de color negro, ¿no? Entonces, de ahí surge la Revolución Bolivariana, ahí comienza, en el 98, después de que Chávez intenta llegar al poder a través de un golpe, no lo logra, pasa tiempo en la cárcel, se empieza a ilustrar y justamente a finales de los 90, pues decide ser candidato a la presidencia, lo gana y ahí cambia la historia de Venezuela, ¿no? No es la primera vez que esto ocurre, pues vemos el caso cubano. El caso cubano también es reacción a la historia de atrocidades, primero por parte de España y luego por parte de Estados Unidos en el contexto antillano cubano, ¿no? La revolución del 59, el triunfo de la revolución con Fidel y demás personajes, es consecuencia de ello. Y inmediatamente después de que llega el gobierno revolucionario a La Habana, que además tenía voluntarios de todas partes de América,
al grado que uno de los grandes rostros reconocibles de la Revolución Cubana pues, es un argentino, ¿no? Y vuelvo ahí lo mismo que comencé hablando. O sea, ¿qué tenemos en común? Pues la resistencia es conjunta. Poco a poco se fue entendiendo que lo entendió Bolívar, por eso organiza el Congreso de Panamá. Luego se repitió la experiencia, ¿no? Se buscó el Congreso de Tacubaya, aunque no se llegó a mucho, no llegaron delegaciones y bueno. Pero lo entendió, por ejemplo, Ernesto Guevara, lo entendió también los Castro y demás. O sea, solo se puede resistir al imperialismo estadounidense y al europeo si es en conjunto. Y si no ocurre esto, pues vamos a sucumbir tarde o temprano, ¿no? Por eso cuando Chávez hablaba de la Revolución Bolivariana, no hablaba nada más de Venezuela. Por eso, recordando el momento en este rally que organiza en Caracas de váyanse al carajo, yanquis de mierda, eso lo organiza en el momento no para defender a Venezuela, lo organiza para defender a Bolivia. Uh-huh. O sea, por lo que estaba haciendo el gobierno estadounidense. Porque hay una comprensión, hay una lógica que en esta dialéctica, Venezuela no está sola. O sea, para enfrentar al imperialismo estadounidense y occidental tiene que ser en conjunto por parte de toda América. Uh-huh. Y es algo que nos hemos tardado años, siglos en comprender, pero creo que lo estamos entendiendo en este momento, que es la fase más difícil, porque en este momento lo que vive el imperialismo estadounidense es un proceso de contracción. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Washington ya por fin le cayó el 20 de que no puede controlar el mundo entero. Bueno, nos vamos a resignar y vamos a tratar de controlar absolutamente todo nuestro hemisferio. ¿A qué me refiero con esto? Van a regresar a su epicentro de expansión primigenio, que es justamente América, para volver a hacer válida la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Entonces veamos estas ocurrencias de Trump, que son delirantes sin duda, ¿no? Pero bueno, ahí se puede entender más o menos las cosas. Prácticamente casi le declara la guerra a Dinamarca, al gobierno de Copenhague, para hacerse con Groenlandia. Uh-huh. Que Groenlandia también es un territorio ocupado por daneses, pero no por gringos. El cambio de nombre del Golfo de México al Golfo de América, ¿no? Desde la óptica gringa, obviamente. El establecimiento de regímenes a la usanza de Javier Milei, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. La visita constante de los líderes del Comando Sur estadounidense, tanto del lado argentino como del lado chileno. El caso de tratar de colocar nuevamente a Bolsonaro en el poder, a pesar de que es inminente que acabe en la cárcel, ¿no? Y de hecho los manifestantes a favor de Bolsonaro ondeando banderas gringas ayer en Sao Paulo, en la avenida Paulista. Bueno, toda esta sintomatología refleja eso. Estados Unidos busca trincherarse en su continente y tratar de purgar cualquier elemento indeseable. ¿A quién me refiero con indeseable? En primer lugar, cualquier movimiento comunista, populista, el fantasma del populismo, ¿no? Es la gran nueva amenaza. Ya sé, cualquier gobierno que sea antagónico, purgarlo, ¿no? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, evitar la llegada de elementos antagónicos a la política exterior estadounidense en nuestra América. Llámese China, llámese Rusia, y llámese, por supuesto, incluso la República Islámica de Irán, que eso era impensable hace 40 años. ¿Quién iba a pensar que Irán iba a tener un acercamiento tan íntimo con la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y ahí están. De hecho, gracias a Irán, la industria venezolana se logró reactivar hace 8 años. ¿Por qué? Pues porque había un bloqueo. Entonces, más allá de esto, lo que estamos viendo no solamente es una guerra en contra de Venezuela, es una guerra en contra de los pueblos, solamente que no podemos ver el contexto generalizado por lo que están haciendo en contra de Venezuela, pero lo que están haciendo en contra de Venezuela es en contra de todos los pueblos. Claro. O sea, no lo digo de una manera romántica. Uh-huh. Todo esto es un plan orquestado para controlar totalmente el continente y purgar cualquier elemento indeseable para Washington, uh-huh, porque es su continente. Vamos a regresar a esto y profundizar porque precisamente el programa va dirigido a llegar a lo que está ocurriendo con estas hostilidades por parte de Estados Unidos a Venezuela, este envío de buques y esto que está ocurriendo recientemente. Pero, Cristian, danos un chance porque ha sido demasiada información. Sí, es demasiado. La verdad, sí, yo estoy haciendo aquí anotaciones, yo llevo como 2 hojas y yo creo que también nuestra audiencia debe estar así de aguanta. Entonces, vamos a un cortecito. Por cierto, Carolina. ¿Qué pasó? Por cierto, es que después de haber estado en Irak, no puedes señalar en Irak. ¿En serio? Sí, yo todo el tiempo estoy señalando. Sí, señalando. Pues porque todo me llama la atención, ¿no? Es de muy mal gusto. Pero porque, o sea, que siente es de muy mal gusto señalar. Como ofensivo. Sí, no, de hecho también se supone que en el occidente es de muy mal gusto señalar. Pero el contexto islámico se lo toman muy, muy mal, ¿no? ¿Ves si me estás señalando? Sí. No, me acordé de que ayer se inauguró la primera plataforma petrolera china en el lago de Maracaibo. Uh-huh. Justo cuando Marcus Blunt
alias Marco Rubio, agudizó la agresión verbal en contra de Venezuela. O sea, esto no es casual. Sí. Entonces, volvemos a eso, También ¿no? las declaraciones que hizo acá en México. Sí. Bueno, En fin. vamos a calmarnos, a repasar un poco nuestros apuntes y ya regresamos. Por favor, escríbanos en los comentarios qué es lo que piensan, sus dudas y ya volvemos. Café de champú. En la taza. Espérame. ¿Ya me veo? Oye, está buenísimo este café, ¿eh? Ah, sí. ¿Y Sí. sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo estás tomando en una taza del champú. ¿Y sabes dónde lo puedes conseguir? En la tiendita del Averno. Así es. Está buenísimo. Ya lo sabe. Tome café champú. Ya estamos de vuelta en Retrovisor. Muchas gracias por continuar aquí con nosotras y con nosotros. Cristian, nos quedamos entonces en Venezuela y veo que ya traes un outfit. Sí, no sé cómo ocurrió, fue coincidencia. No lo tenías planeado, ¿verdad? No, por supuesto que no. Cristian, nos hablaba sobre que pues estas hostilidades, por decirlo menos, por parte de Estados Unidos no son nuevas. Vienen, decías hace un momento, desde hace por lo menos 200 años. ¿Podemos ahondar en este tema? ¿Nos puedes explicar de dónde viene esta obsesión también estadounidense por Venezuela y lo que está ocurriendo ahora? ¿Qué tan riesgoso también es? Bueno, la obsesión de Estados Unidos con Venezuela comienza inmediatamente después de que Hugo Chávez Frías comienza a gestar su proyecto político. Todavía ni siquiera lo bautizaba o lo decía públicamente de la Revolución Bolivariana, pero inmediatamente después, desde que empiezan a intuir que no van a poder controlarlo, ahí automáticamente comienza el proceso de agresión en contra de Hugo Chávez, que bueno, ha tenido sus momentos más álgidos, siendo alguna fue en 2002 con el golpe de Estado, cuando secuestran a Hugo Chávez y se lo llevan un sector de la milicia, por orden también de Washington, arropados por Washington y por un sector de la cúpula venezolana. Estuvieron a punto de matarlo. Y fue justamente la valentía de un sector que no traicionó al comandante Chávez, que lo logran liberar y lo trasladan victorioso a Miraflores. Y el pueblo de Venezuela también, ¿no? El pueblo de Venezuela. Este es un proceso, de hecho, no militar como tal. O sea, la Revolución Bolivariana es un proceso popular militar, cívico-militar. O sea, si el pueblo no se hubiera volcado a favor del chavismo, la historia de Chávez hubiera terminado en 2002. Y si hubo una continuidad de este proceso fue gracias justamente al pueblo venezolano. Porque muchos dicen, bueno, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino, bueno, todos los personajes más visibles del chavismo, pues están ahí gracias al pueblo chavista. Que el pueblo chavista lo pudimos ver hace unos días cuando aumenta la retórica, se agudiza la retórica por parte de la administración Trump en contra de Venezuela. Inmediatamente el pueblo salió a las calles y empezó a alistar en las milicias bolivarianas para tratar de defender también su patria. Incluso sectores de la oposición, no los más escuálidos, pero tradicionalmente los más alejados del chavismo, algunos de ellos empiezan a decir, una cosa es que estamos en contra del modelo bolivariano chavista y otra cosa es que permitamos que invadan nuestra tierra, ¿no? Incluso personajes como Capriles, o sea, lo más sorpresivo también, ¿no? Claro, otros seguían siendo nefastos como Guaidó, que Guaidó creo que estaba en un abierto de tenis internacional, ¿no? Mientras el presidente legítimo según Washington, expresidente legítimo según Washington de Venezuela, ¿no? Entonces, el proceso en contra de Hugo Chávez Frías comienza pues, realmente en el 99, ahí es cuando se empieza a desencadenar todo esto. ¿Qué es lo que busca Washington? 3 cosas principales, sin orden de importancia. 1, posición geoestratégica de Venezuela, y más que nada en el contexto caribeño, pero también como puerta de entrada de Sudamérica a poderes antagónicos al imperialismo estadounidense, llámese Rusia, llámese China, la relación también íntima que ha forjado también la Revolución Bolivariana con el proceso en suelo cubano. Eso en primer lugar. Bueno, no en primer lugar. Sin el orden de los factores no altera el producto. En este caso, la posición geoestratégica. En segundo lugar, los recursos de Venezuela, principalmente el petróleo. Los 2 grandes yacimientos de petróleo
que, lo repito, tiene una cantidad ingente de petróleo, buscan petróleo barato. Muchos dirán, pero Estados Unidos tiene grandes reservas. Sí, sin duda alguna, es uno de los países con más. Estados Unidos es uno de los países con más petróleo del mundo. Pero para su estilo de vida obsceno y su consumo degenerado absoluto dentro del capitalismo, necesitan más y más petróleo. Lo que ellos tienen no es suficiente, sus reservas no es suficiente. Por eso buscan el petróleo venezolano o el petróleo iraní y asegurar el petróleo iraquí, el de Arabia Saudí, etcétera, etcétera, ¿no? Para ellos un problema, por ejemplo, es la OPEP. También buscan desaparecer la OPEP o expulsar a los países antagónicos dentro de la OPEP para que no sean un impedimento para hacerse con los recursos de hidrocarburos. Entonces, en primer lugar, geoestrategia, recursos en hidrocarburos y también, que no se habla mucho de esto, pero también es muy importante, los otros recursos de Venezuela. ¿Cuáles son esos recursos? Yacimientos de oro, yacimientos de hierro, tierras raras. Se habla incluso desde uranio, ¿no? O sea, en Venezuela prácticamente tiene absolutamente todo. O sea, cualquier tipo de recurso, al igual que otros países de América Latina, como puede ser Bolivia, que tiene gran parte de litio de América Latina en el triángulo de litio que comparte con Argentina y con Chile, además de gas natural que tiene Bolivia también, etcétera, etcétera. Mucha gente no entiende por qué, por ejemplo, la agresión desde 1959 en contra de Cuba, por qué permanece el bloqueo. Porque sin Cuba, el control del Caribe, que los gringos lo han dicho, es nuestro Mare Nostrum, como fue el Mediterráneo para los romanos, lo es el Caribe. Con Cuba está incompleto. Necesitan a Cuba para tener la totalidad de su barrera, de su barda perimetral caribeña. ¿Me explico? Uh-huh. ¿Y por qué en este momento? ¿Por qué agudizan en este momento? Porque el acercamiento con China cada vez es mayor. China ya está, por supuesto, en el contexto, por ejemplo, venezolano, lo mencioné antes del corte, construyendo también ya infraestructura petrolera favorable a Venezuela dentro de Venezuela, lo mismo en Bolivia con respecto al gas, pero también en otros contextos. Panamá, que Panamá a fin de cuentas, existe Panamá independiente por la gracia de Estados Unidos. Pero lo que no soportó Washington, a pesar de que en el periodo de, creo que fue Omar Torrijos, que es antes de Manuel Noriega, firman la entrega del canal a Panamá, pues que a fin de cuentas le pertenece al pueblo panameño. Pero Estados Unidos nunca soltó el canal. Y lo que no tolera Estados Unidos es que el mayor flujo comercial a través del canal de Panamá sea chino. Uh-huh. Y que China incluso esté pensando crear un segundo canal en Nicaragua. Y que China tenga influencia también en que pueda haber capital chino invertido en suelo mexicano, en proyectos interoceánicos incluso, ferroviarios. Por eso Estados Unidos se ha volcado totalmente al proyecto del gobierno mexicano, interoceánico, pero que solo sea con capital estadounidense, obviamente, ¿no? Entonces, por todos esos motivos, Venezuela es una pieza fundamental. En primer lugar, porque ahí cierras el Caribe ya en el continente. Es puerta de entrada al continente, es una posición estratégica por sus recursos, inconmensurables de hidrocarburos, por otras materias primas que posee Venezuela, y porque a fin de cuentas el chavismo es un motor también de resistencia, contagioso. Recordemos, a mediados de la década del 2000, teníamos a Hugo Chávez en la presidencia en Venezuela, a Rafael Correa en Ecuador, a Evo Morales en Bolivia, a Lugo en Paraguay, primero Néstor Kirchner, luego Cristina Kirchner. Más allá de las falencias, los errores de cada gobierno, como es muy evidente en algunos casos del boliviano últimamente en las luchas de poder internas, lo ocurrido, por ejemplo, en el contexto argentino, que también mucha gente dice, ¿por qué llegó Milei? Bueno, sí, lo impuso Estados Unidos. Es un proyecto prácticamente amparado también por el sionismo y a través de redes sociales. Pero también hay una gran responsabilidad por parte del gobierno argentino, y más que nada el último gobierno de Alberto Fernández y también por parte de Kirchner también, ¿no? Pero más allá de eso, o lo que ocurre también, por ejemplo, no sé, en otros contextos que en el Ecuador, ¿quién iba a saber que Lenín Moreno iba a ser un traidor a la causa correísta, por ejemplo, ¿no? Más allá de todo esto, a fin de cuentas, Hugo Chávez Frías sigue siendo un ejemplo que durante muchos años América Latina no tuvo ese rol. Muchos pensaban, la experiencia cubana, lo ocurrido en Nicaragua, y todos los movimientos sociales son aplastados. En los 90s, en esta orfandad porque desaparece la Unión Soviética. China no era la gran potencia todavía que es hoy en día. Está el periodo especial en Cuba. Entonces, no había como a quien buscar apoyo para un movimiento de liberación o emancipación. Y de pronto, de la noche a la mañana, aparece Hugo Chávez. Eso, en verdad, Hugo Chávez influenció profundamente la manera en que se hace política en América Latina. Y no nada más lo digo desde el punto de vista ideológico, sí, ideológico, pero también en el sentido de unidad latinoamericana.
porque ahí se vislumbró que es mucho más problemático para que el imperialismo se adueñe de nuestras tierras, de nuestro continente, si hay una unidad latinoamericana. Por eso, de hecho, desde los últimos 30 años no ha habido un solo momento en que la totalidad de los gobiernos del continente están alineados para resistir al imperio. Siempre ha habido uno, el caso colombiano, por ejemplo, con Álvaro Uribe, que es un narco paramilitar, o en el caso mexicano con Fox o Felipe Calderón y Peña Nieto. Incluso por desinterés también. Tampoco vemos que Claudia Sheinbaum esté volcada a favor del sur, cuando no es así. Siempre se ha esperado que México vea hacia el sur, porque es lo lógico. La respuesta no está, obviamente, en el norte, pero también hay una imposición y una amenaza por parte de Washington. Pero bueno, con López Obrador que dijera públicamente la integración norteamericana, que siguiera con estos y más cuando traes una narrativa en contra del neoliberalismo y de pronto favoreces la integración económica norteamericana con Washington y Canadá, que te ven como justamente una fuente inagotable de, en primer lugar, una mano de obra barata y en segundo lugar, de materias primas. No puede ser eso, ¿no? Entonces, siempre se ha buscado que México se integre hacia el sur, ¿no? Que justamente es lo que la secuela del Congreso de Panamá, el Congreso de Tacubaya, buscaba, una integración. Pero con Andrés Manuel López Obrador, ¿no crees que también sí había cierta mirada hacia el sur? Cierta mirada, pero todo se quedó en palabras. O sea, realmente no ocurrió nada. Digo, se condenaron ciertos hechos, por ejemplo. Pero también simbólicamente, ¿no? Simbólicamente sí, pero ya lo importante es lo material. O sea, para mí la unidad latinoamericana tiene que ser material. Y lo realizado, por ejemplo, por Hugo Chávez Frías, no hay parangón en ningún país en los últimos años. Ni siquiera con Cuba, me atrevo a decir. Porque también haber llegado, a diferencia de lo que ocurre en el proceso cubano, que triunfa la revolución en el 59, Chávez llegó por las mismas instituciones venezolanas. Lo cual lo facultaba para hacer cosas que no... Bueno, a ver, que de acuerdo a la democracia liberal burguesa, el gobierno cubano no podía hacer, porque un gobierno revolucionario, abiertamente, y lo decían, la democracia burguesa no nos interesa. No así Chávez. Chávez busca, a diferencia de la revolución bolivariana, lo que busca es un cambio paulatino. Por eso una revolución progresiva, ¿ok? ¿Me explico? Una revolución que también va marcando, el pulso lo va marcando la gente. Entonces, para mí lo óptimo hubiera sido que justamente López Obrador se volcara a favor del sur. Había cosas interesantes, ¿no? Por ejemplo, los planes de reforestación que hizo en Centroamérica y demás. Pero vaya, si tenemos una economía como la de México, que es la segunda más potente de todo el continente americano, creo que las cosas que pudo haber hecho México en unísono con el gobierno de Caracas o el gobierno de La Paz, creo que pudieron haber sido mucho más importantes, ¿no? También estaba imposibilitado porque no había un Petro todavía en Bogotá. Y Bolsonaro estaba en el contexto en Brasilia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero creo que siempre se ha buscado eso, la integración del norte, el centro y el sur del continente en uno solo. Eso. Y no me refiero a una federación, una confederación, pero por lo menos sean coherentes en su narrativa y diluciden que el enemigo está aquí. O sea, el enemigo lo tenemos aquí al lado. México es mucho más problemático, sin duda alguna. ¿Por qué? Pues porque la historia de México ha estado... No se puede entender la historia de México sin tomar en cuenta el factor estadounidense. O sea, desde que nos arrebatan la mitad del territorio hasta prácticamente quienes han gobernado México, tradicionalmente ha sido una junta que pues, hace valer los deseos por parte de Washington. Entonces sí, es problemático que México se salga del órbita estadounidense, pero si no, ¿cuándo? El gran problema es eso, la dependencia que tenemos con respecto a Estados Unidos, histórica, principalmente económica y política. Cuando venga un colapso estadounidense, que cada vez es más evidente que se avecina, México, al estar totalmente vinculado económicamente a Estados Unidos, nos va a arrastrar. La imposibilidad de México de forjar relaciones con otros bloques comerciales, no solamente al otro lado del Pacífico, sino también hacia el sur, es un gran problema. Porque México destina gran parte de su economía a Estados Unidos. ¿Qué ocurriría? Como está ocurriendo paulatinamente. Ahorita tenemos un Trump que más o menos aunque no lo crean, no le ha puesto tanto interés la administración Trump a Estados Unidos. O sea, el gobierno estadounidense no es Trump. Trump es un rostro que es utilizado porque es electo Trump, justamente para romper todos los límites y líneas rojas que Estados Unidos no podía cruzar con personajes como Biden o como Obama, porque su narrativa es totalmente hipócrita. Con Trump es un cínico, entonces sí lo pueden hacer. No solamente Trump, todo el sistema profundo estadounidense, por más de que es un emblema del racismo y la xenofobia estadounidense, eligen a Trump porque es el momento adecuado para colocar a Trump, porque es el momento adecuado para amenazar al gobierno de Copenhague, para cambiar estas cosas delirantes, que lo vemos lo vemos muy delirante, pero tiene un rol estratégico fundamental, que es reclamar
la doctrina Monroe y el destino manifiesto. Es hacer valer la doctrina Monroe y el destino por la divina providencia, adueñarse y controlar la totalidad de nuestra América. Desde Cabo de Hornos hasta Polo Norte. Perdóname, pero hay que recordarle a nuestra audiencia que tenemos un episodio precisamente donde nos explicas qué es la doctrina Monroe, qué es el destino manifiesto. Creo que es el episodio 2. Sí, hay más. El Big Stick, el garrote de Teddy Roosevelt, o el corolario, bueno, en fin, ¿no? O sea, esas políticas que lo único que buscan es someter a América Latina, tal cual, no tiene otra cosa. Y de acuerdo a la óptica gringa, América Latina es suya. O sea, no exagero, eso piensan, que es un rol, los más conservadores dirán, otorgado por el Espíritu Santo, la divina providencia, y otros dirán porque son la sociedad más civilizada que existe y tienen el destino de llevarnos a la democracia, la libertad, etcétera. Ir en contra del comunismo, ahora se puede traducir en populismo y cualquier otro movimiento de emancipación. Y es el gran problema, no hay una unidad latinoamericana que pueda resistir en conjunto a eso. Y no me refiero a crear un ejército multinacional. Bueno, si es necesario, ¿por qué no? Pero por lo menos lo podemos ver en la OEA. La OEA es un mecanismo creado por Estados Unidos con sede en Washington, además, cuyo rol es mantener controladas a las prefecturas coloniales. La OEA es un mecanismo totalmente que no tiene sentido que exista todavía. Sin embargo, se siguen llevando delegaciones a la OEA. Y la mayoría de estas delegaciones ha condenado incluso la agresión en contra de Venezuela, la que están orquestando, ¿no? Que también mencioné una cosa, puede ser un bluff, no creo que sea un bluff, creo que la administración estadounidense está dividida. Hay un sector que busca atacar directamente a Venezuela y un sector que busca seguir como han estado, ¿no? Quien lo está intentando hacer es Marco Rubio. Marco Rubio es un personaje extremadamente nocivo, vinculado a intereses profundos por el sector en el exilio en Venezuela, en suelo de Miami. Curiosamente, el personaje que llama estas idioteces, que no, a ver, es un refrito y es una idiotez, pero lo repiten tanto que la gente que no conoce el contexto lo cree. Que el gobierno de Nicolás Maduro es un narcogobierno. Esto es totalmente falso. Cuando el gobierno de Nicolás Maduro, lo que no toleran en Washington, y también del otro lado de la frontera colombiana, es que el gobierno de Hugo Chávez y luego Maduro haya acabado con gran parte de los envíos de droga, por ejemplo, que tenían que atravesar Maracaibo, por ejemplo, el lago de Maracaibo. Si hay un narcotraficante, ese es Marcus Blunt, también conocido como Marco Rubio. ¿Por qué? ¿Saben la historia de su cuñado narcotraficante? Estuvo detenido por narcotráfico. Y gran parte de la élite con la que se codea Marco Rubio son narcoparamilitares, de todo el contexto sudamericano y centroamericano y caribeño. Cubanos, la tradicional mafia cubana, ¿no? Entonces, hay un sector, Marco Rubio lo que quiere es ser presidente y necesita una gran injerencia para que le pongan atención. Trump no está convencido. Trump está totalmente metido ahorita en favorecer las atrocidades sionistas en contra de Palestina y en segundo lugar tratar de salir ganando algo en el escenario del Mar Negro, Ucrania. Es lo único que busca. Y llega este personaje que busca tener un rol protagónico en los siguientes años, que está tratando de que los halcones dentro de Washington, los halcones de guerra, favorezcan una intervención directa en contra de Venezuela, porque lo han intentado todo. Golpes de Estado, magnicidios, revueltas de colores de laboratorio, como son las guarimbas, sabotaje, o sea, prácticamente todo. Y lo más importante, el estrangulamiento económico. O sea, matar de hambre al pueblo de Venezuela y provocar un levantamiento popular en contra del gobierno. No lo han logrado. ¿Qué les queda? Pues la guerra tradicional. Es una guerra multidimensional, pero solo les queda el elemento tradicional. El paramilitar tampoco funcionó, ahora es una guerra tradicional. ¿Son capaces de hacerlo? Sí, son capaces de hacerlo. Simplemente creo, por la diversidad de escenarios de conflicto que ha creado Washington en todo el planeta, cada vez es más problemático. Y también porque cada vez han salido las voces, llámese China, llámese Rusia, que dicen no te metes con Venezuela porque tenemos muchos intereses ahí, tenemos una muy buena relación y porque le podríamos dar fast track a Venezuela para su ingreso a los BRICS a finales de este año. Que quien bloqueó a Venezuela es un país latinoamericano. Hablando de la unidad latinoamericana, ¿quién fue? El gobierno de Lula. ¿Por qué? Pues porque no quieren que Venezuela sea el mandamás latinoamericano en los BRICS, porque pues, es un país que tiene todo en cuanto a hidrocarburos. Y fue Lula, no Bolsonaro, que es lo peor de todo, ¿no? Es interesante. Le quitas la B de burro a los BRICS y le pones la V, sigue siendo BRICS, pero ahora con Venezuela, ¿no? Entonces veremos que si puede ingresar, también la posibilidad de que Cuba pueda entrar directamente a los BRICS, porque en este momento Cuba está pasando por un mal momento económicamente por el bloqueo. Entonces es lo que Washington tiene que impedir, que justamente se pueda recuperar, porque la economía de Venezuela viene en una recuperación de 4% anual. Hay que impedirlo.
O sea, lo que intentan hacer, que ya no saben qué hacer, es justamente evitar que continúe esta reestructuración económica y que otras potencias se vinculen a Venezuela. ¿Qué les queda? Pues la guerra tradicional. Este es un punto que hemos tocado muchas veces antes y es sobre la propaganda estadounidense y cómo opera y cuáles son sus efectos. En este caso, precisamente hablando de Marco Rubio, recordamos esta visita que apenas realizó a nuestro país y estas imágenes y este discurso que hace aquí sobre el buque de presuntamente 11 personas venezolanas, desde acá enfrente del canciller. No, buque no, una lancha. Una lancha. Pero enfrente del canciller, pues continúa dando esta narrativa de los de que Estados Unidos busca terminar con el tráfico de drogas, de que lo harán una y otra vez. Toda esta propaganda que hemos visto invariablemente. Le tuvo que haber puesto un freno a su cuñado, Marco Rubio, que en la sala en la sala de su casa tenía acumulada kilos y kilos de cocaína. Pocos quizá creerían todavía en este discurso estadounidense de pero que realmente existen. Tienen esta preocupación. Existen, sí. Precisamente nutrido, supongo yo, por esta propaganda. Con esto voy a... El tren de Aragua y todo eso. Eso en verdad es una... A ver, ahí podemos detenernos un poquito en el tren de Aragua y el de los soles. El cártel de los soles. El cártel de los soles, ajá. A ver, el tren de Aragua es en el caso venezolano, el cártel de los soles en el caso colombiano. No existe ese cártel. O sea, no existe en ninguno de los dos. El tren de Aragua estaría en el estado Aragua. Dice la leyenda urbana, fomentada por Washington, dice que surgió dentro de las cárceles venezolanas, principalmente en el estado Aragua y en otros, en Anzoátegui también. Y que es una super pandilla a la usanza del cártel del Golfo o de Sinaloa, pero no existe el cártel. En Venezuela fueron desmantelados, ¿por qué? Porque estos cárteles colaboraban con los grupos de poder en Venezuela cercanos a Washington, que querían acabar con el gobierno. Lo primero que hizo, lógicamente, el gobierno de Venezuela es acabar con los cárteles, tanto por la droga, pero también por porque era un mecanismo político de la ultraderecha venezolana y de Estados Unidos. El caso de Colombia es exactamente lo mismo. Con la llegada de Gustavo Petro al poder, y lo ha dicho en innumerables ocasiones Petro, ¿existe el cártel? Claro que existe el cártel, pero los narcotraficantes en Colombia ya no viven en Colombia. Ya no es los tiempos de Pablo Escobar y sus hipopótamos, no. Ahora viven en Dubái, viven en Emiratos Árabes Unidos, ¿o dónde? O en Miami. O sea, Marco Rubio, no miento, está vinculado a cárteles de la droga. Estados Unidos no puede vivir sin droga, necesita droga. ¿Por qué? Porque si no, Estados Unidos desaparece como sociedad. La gente se levantaría. Necesitan tener adormecida su sociedad. Igual es asunto de otro programa, aunque creo que ya lo hemos hablado también. Pero tenemos el caso muy cercano también a Venezuela, el caso de Irán Contras, por ejemplo, ¿no? O sea, de Oliver North y todo esto, para llenar de armas a los Contras en contra del gobierno sandinista en Nicaragua, el dinero lo sacaban de la venta de drogas. En suelo estadounidense, agentes de la CIA y la DEA. O sea, Estados Unidos es el cártel. El cártel no es el Chapo, no es el Mayo, no es Pablo Escobar. El cártel, los verdaderos capos están en Washington, en Nueva York, en la City, en Londres. Ahí controla la droga. Lo que han hecho, que es imperdonable para el gobierno de Venezuela, es que hayan acabado con el tráfico de droga desde Venezuela o a través de Venezuela. Porque la droga que salía de Colombia la sacaban por el lago, en avionetas, en el lago Maracaibo. Hay una ciudad en Venezuela. Hace unos años yo fui a Mérida, en Venezuela, que está en la zona andina. El avión aterriza en una ciudad, no exactamente en Mérida, aterriza en una ciudad que se llama El Vigía. El Vigía está a medio camino entre Maracaibo y Mérida, entre los Andes y el lago de Maracaibo. Tú aterrizas en El Vigía y de pronto a lo lejos, porque es un aeropuerto muy pequeño, provincial, que sales directamente a la pista. Entonces, a lo lejos, alejados de las pistas, hay unos aviones como destruidos, incendiados. Entonces pregunté, ¿y esos aviones qué son? Son los aviones que logramos derribar, que iban cargados de droga, que atravesaron Colombia desde Cúcuta, Colombia, Táchira, suben por Maracaibo, salen al Caribe y llegan misteriosamente a Miami. O sea, generalmente se han puesto a pensar el estadounidense promedio, bueno, no creo que el estadounidense, pero por lo menos el televidente promedio. Al estadounidense no se le puede pedir mucho. ¿Cómo no hay detenciones de los grandes cárteles en suelo gringo? ¿Por qué solamente en suelo estadounidense, en suelo mexicano o en suelo colombiano?
Pues porque obviamente el cártel está dentro, Sí. no está fuera. Aquí solamente es distribución. Y si acaban con... ¿Por qué no? A ver, el Mayo, por ejemplo. ¿Cuál es la importancia del Mayo? No es que, a ver, no es el gran capo. El Mayo está detenido porque todo lo que sabe. Porque el Mayo no acordaba con otros cárteles. El Mayo acordaba con la DEA y con la CIA. O sea, el Mayo se puede decir que es un agente estadounidense, de los servicios de inteligencia estadounidenses. Nunca les importaba acabar con la droga. Esa guerra contra las drogas de Reagan, que no, mientras Reagan pronunciaba el discurso en contra de las drogas en los 80s, todos los yuppies ochenteros con Reagan estaban inhalando cocaína en la sala oval. Todo el mundo lo sabe. Lo que buscan es justamente monopolizar el consumo y controlar a los grupos que producen y trafican la droga. Es lo único que quieren. Y Venezuela es un impedimento para al igual que los talibanes. Ayer estaba leyendo una estadística. Desde que regresaron los talibanes al poder, el tráfico de opio para producir la heroína se redujo en un 90%, cuando con la invasión estadounidense en 2001 se disparó ese mismo 90%. O sea, es exactamente el mismo fenómeno. Lo que están haciendo es por los motivos que ya explicamos. 1, la posición geoestratégica de Venezuela. 2, los grandes recursos que tiene, ya sea minerales y principalmente hidrocarburos. 3, por la influencia que puede tener un gobierno antagónico al imperialismo estadounidense en todo el continente, incluso más allá. Es lo único por lo que quieren Venezuela. Ok. Con todo este contexto que nos estás dando, ya es fácil saber que entonces no es la intención que hace ratito mencionábamos de Marco Rubio, y precisamente hace rato mencionabas a Gustavo Petro, ¿no? Y hace un llamado urgente, bueno, ha hecho varios llamados urgentes a la CELAC para unir fuerzas en América Latina contra esta invasión. No todos los países han respondido favorablemente. Y entonces aquí, de nuevo, Cristian, ¿cuál es la importancia, la pertinencia, la urgencia de la unión de países latinoamericanos contra esta propaganda estadounidense? Es lo mismo que decimos con respecto a Palestina. Palestina es la agresión en contra de Palestina es en este momento, pero el terror que ejercen contra Palestina luego se va a importar a otros contextos, lo van a exportar los sionistas. Y lo que estamos viendo en contra de Venezuela prácticamente tiene dotes que solo... A ver, lo que están haciendo en contra de Palestina, debido a que se han pasado todas las líneas rojas por parte del sionismo, cobijado por el imperialismo estadounidense, es que ese modelo de agresión lo quieren replicar en otros contextos, dado que han normalizado un genocidio que no van a poder normalizar. Claro. Por eso en la narrativa, en la retórica se les hace totalmente común, pues vamos a bombardear una lancha. O sea, que una lancha, ¿ustedes creen que una lancha llega desde el sur del Caribe hasta Miami? Por supuesto que no. Era una lancha cualquiera. Ni siquiera han dado la casuística para entender qué era esa lancha. Y no se les detuvo, no se les enjuició, nada. O sea, puede ser cualquier video. Hasta unos decían, podría ser hasta inteligencia artificial. Entonces, ese es el gran problema. El gran problema es el excepcionalismo estadounidense. ¿Les interesa mucho la droga? Saben dónde la obtienen, saben de dónde se desarrolla. ¿Cómo llega la droga, por ejemplo, desde Sudamérica? Vayan a Ecuador con el gobierno de Noboa. O sea, cuando se habla de las narcobananas, no es broma. Han creado una república bananera en este concepto horrible, pero también cocalera. La cocaína las meten en las bananas y llegaba directamente a Miami. A través... ¿Y de dónde? ¿Dónde vivía este hombre, el presidente del Ecuador, Noboa? Que ni siquiera ciudadano ecuatoriano es porque es nacido en Estados Unidos. En Miami. Muy cerca de la residencia de los Rubio, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo queda en familia. Y... ¿a qué voy con esto? Sí, la unidad latinoamericana, por más de que lo diga Petro, siempre hay un elemento que lo impide, ¿sabes? Que es lo que siempre jode. Siempre hay un elemento que, si no es Colombia, es Argentina, por ejemplo, ¿no? O México. Entonces, ese es el gran problema. ¿Qué es el gran problema? Pues a fin de cuentas es la democracia liberal burguesa. La democracia liberal burguesa impide la continuidad de los proyectos. A menos que todo el pueblo se vuelque por completo a favorecer un proyecto de nación, pues siempre hay un riesgo. Lo mismo con la 4T en México, 2030. ¿Qué pasa si hay una lucha de poder en la 4T? O de pronto la oposición, que es una broma, pero bueno, hay oposición, saca el caso de Salinas Pliego, por ejemplo, ¿no? Que lo están empoderando para que sea un candidato a la presidencia, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. La unidad latinoamericana tiene que ser, si no es a través de los gobiernos, ¿de dónde tiene que salir la unidad? Pues a través de los pueblos. Esa es la importancia. Tenemos la tecnología, pues hay que conectarnos, hay que defender los procesos, porque si no, somos los siguientes. Se comienza con Palestina,
pero vaya. Ya no nos dio tiempo hoy de hablar sobre la Operación Cóndor, pero te lo digo muy rápido. A ver, pues, por si no se fue suficiente. La Operación Cóndor o Plan Cóndor comienza... Algunos dicen que en los 60s, no. Yo digo que mucho antes. El primer gran golpe de Estado del siglo XX en contra de un gobierno latinoamericano es en México, es en contra de Madero, de Francisco Madero. Posteriormente van en Centroamérica, constantemente hacen golpes de Estado y magnicidios, pero en los 50s, ya en el escenario de la Guerra Fría, lo articulan, en primer lugar, colocando gobiernos títeres en la región a través de golpes de Estado o magnicidios o otros procesos. Podríamos decir que uno de los primeros es en contra del gobierno de Brasil, el gobierno de João Goulart, todavía era en los 50s. Luego vienen los 60s, también hay otros golpes de Estado, por ejemplo, en contra de gobiernos en el Caribe y en Centroamérica. Lo ocurrido, por ejemplo, en Haití no forma parte del Plan Cóndor, pero lo que hizo Estados Unidos es colocar a un régimen familiar de dos sujetos que tenían un ejército de zombies, no miento. Eso fue la dinastía de los Duvalier en Haití. No lo meten al Plan Cóndor, pero es parte del Plan Cóndor también de control estratégico de todo el continente. Aunque ya públicamente se dice que el Plan Cóndor comienza en los 60s, a finales de los 60s, en contra de Salvador Allende en suelo chileno, en contra del peronismo en suelo argentino, con el establecimiento de las dictaduras. En Uruguay, por ejemplo, con el proceso cívico-militar de extrema derecha. Colombia ni siquiera hubo necesidad porque Colombia lo tenían totalmente controlado. Lo mismo que Venezuela. En Perú, en el Ecuador. Es una serie de procesos en Sudamérica en contra de gobiernos populares, antagónicos o medianamente distintos a la norma estadounidense. Es eso. Uh-huh. ¿Qué hicieron estos gobiernos? Que colocaron los gringos, pues, hacer procesos de limpieza étnica. Como el caso, por ejemplo, el Plan Cóndor también no se reduce a Sudamérica, también ocurrió en Centroamérica. Con Ríos Montt, por ejemplo, en suelo guatemalteco, que hizo un genocidio de población maya. Lo intentaron hacer en Nicaragua, acabando con el gobierno sandinista, con los contras. En Salvador, con un proceso brutal genocida de una guerra civil patrocinada por Washington. Digo, puedo seguir y seguir y seguir, ¿no? Fue en todo el continente. Y fue un proceso, una cadena de procesos que buscaba colocar gobiernos afines de Washington en todo el continente, en toda la región. El Plan Cóndor, algunos lo encapsulan solamente en lo ocurrido en los 70s, 80s y 90s, porque lo que el Plan Cóndor tenía es que cada dictadura que establecieron los gringos tenía contacto. O sea, digamos, había un líder social que escapaba de Perú porque lo buscaba el régimen peruano. Se refugiaba en Argentina. Lo que tenía que hacer el gobierno de la dictadura de Perú, militar, comunicarse con el gobierno de Videla para que lo apresaran ahí. De hecho, le pusieron una bomba al expresidente que se refugió en Argentina. Entonces, eso fue el Plan Cóndor, la domesticación de los regímenes a favor de Estados Unidos, uh-huh. Purgar los elementos antagónicos como comunistas o socialistas y demás. Y pues vaya, que de hecho muchos dicen que el segundo Plan Cóndor comienza en la década antepasada, uh-huh. En contra, por ejemplo, del gobierno de Hugo Chávez, en contra de Evo Morales, de Rafael Correa, en contra de Manuel Zelaya en Honduras, y por supuesto en contra de Andrés Manuel López Obrador en dos procesos, ¿no? Que pues le roban la elección, primero con Calderón y luego con Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces es un plan continental subordinado a la doctrina Monroe y al destino manifiesto, es el Plan Cóndor. Y seguimos viviendo el Plan Cóndor, sí, por supuesto. Que a mí se me hace muy feo eso, ¿no? Porque el cóndor es un animal majestuoso, bellísimo. Uh-huh. Es el ave más, si no me equivoco, es el ave más grande del mundo. Entonces tendría que tener otro nombre, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, el Plan Cóndor. Pero entonces también ese plan, digamos, quizá hoy modificado en la forma, uh-huh. También obedecería esto que dices sobre... por ejemplo, estas figuras de oposición, ¿lo crees así? O sea, que tengan relación. Por ejemplo, hace rato mencionabas a Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Uh-huh. En el caso de México. Sí, claro. Medios de comunicación intentan como encumbrarlo, darle mucha difusión. ¿Crees que tendría alguna afinidad? Sí, totalmente. Es la injerencia de esto. Ya no es tan sutil como antes. Uh-huh. Ahora puede ser a bombazos, como lo están intentando hacer en contra de Venezuela. Pero bueno, si nos damos cuenta de lo que ocurrió en suelo chileno, pues, o sea, Salvador Allende no solamente cayó por la narrativa de Washington en su contra, sino también porque el Palacio de la Moneda en Santiago fue bombardeado, literalmente, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, claro, a ver, todo lo que ocurre en América Latina, cualquier oposición en contra de un gobierno popular, socialista, etcétera, etcétera, todo es coordinado por Washington. O
sea, la embajada estadounidense sigue teniendo un rol protagónico en todos estos procesos, como fue en la decena trágica en contra de Madero, que quien orquestó todo fue un hombre que se llamaba Henry Lane Wilson, el embajador de Estados Unidos aquí. Entonces, todo lo que esté inmiscuido para tratar de quebrar y domesticar a América Latina, Washington está metido, no les quede duda, nunca. ¿Qué podemos hacer para contrarrestarlo? Dices que viene de los pueblos también. Sí, pues por supuesto informarnos y prepararnos siempre. O sea, a ver, por más de que López Obrador llegue al poder, López Obrador es consecuencia de la furia acumulada durante siglos en México, ¿no? Uh-huh. Y lo he mencionado, cuando López Obrador estaba en la última, antes de ser presidente, en su última campaña, él dijo, si me vuelven a hacer fraude, yo me retiro, me voy a mi rancho y suelto al tigre. Era mucho más benéfico para Estados Unidos tener un López Obrador, por más problemas que les pudo haber causado, que una revuelta popular. López Obrador de alguna u otra manera también fue una válvula de escape, porque no querían tener una revolución armada que podría conducir un gobierno socialista en México, socialista en serio, o sea, marxista-leninista, que rompiera realmente con el sistema mundo capitalista. Uh-huh. Lo menos que quieren los gringos es tener misiles aquí chinos o tecnología china aquí, porque México no la tiene. También los gringos decían, no queremos tener un Japón al sur de la frontera. Uh-huh. Entonces, ¿es lo mejor que podemos tener por la vía de la democracia liberal? ¿Podremos llegar a algo mejor? Sí, por supuesto. ¿Quién se atreve? ¿Quién se va a la sierra? ¿Sabes? ¿Quién combate al ejército no solamente mexicano, sino también al ejército estadounidense? O sea, siempre se puede ir más allá. Uh-huh. Es el gran problema. Pero a ver, Cristian, ¿el camino va o no? ¿Ahorita? O sea, claro, me refiero como... tal vez no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Sí. Un poco creo que para mí no, pero yo no estoy mal de mis facultades, estoy mal de mis facultades, ¿no? No, a ver, o sea, no iniciamos, en algún punto del programa tú nos hacías también mención de esta, pues casi que condena que tenemos a esta cercanía geográfica con Estados Unidos. Sí. Y la dependencia económica al final, ¿no? Sí. Pero sí podríamos conceder que en estos sexenios... que ha habido un cambio, por supuesto. Ajá. A ver, digo, si ustedes me dicen, ¿qué prefieres? Y que lo simbólico también sí implica, por ejemplo, esta postura, ¿no? Yo creo que, o sea, de Andrés Manuel López Obrador, no solamente, o sea, creo que en su caso, precisamente, lo simbólico iba configurando precisamente esa conciencia social y ese movimiento social. Ya me estás viendo como chaira. No, pero estoy con el chocolate en la boca. Es que ya no aguanté porque me los dejaste aquí. Pues es que pero bueno, son para comer, pero... A ver. Y con Claudia, pero me deja terminar ya con esto, y con Claudia Sheinbaum, creo que también, aunque tal vez pueda parecer un mero discurso, ya me estás juzgando. No, acaba. Bueno, no he dicho nada. Que aunque pueda parecer un mero discurso, pero esta posición firme y constante sobre la soberanía de México, que es muy distinta a la de los gobiernos neoliberales, a Enrique Peña Nieto, a Vicente Fox, nada se compara con Felipe Calderón y esta, por ejemplo, el Plan Mérida y estos proyectos donde abiertamente pues estaba esta implicación por parte de Estados Unidos. O sea, no es suficiente, pero vamos o no. O sea, vamos. Sí, vamos. Por supuesto que continuamos. Continuamos apoyando el proceso. Algunos quieren cambios tectónicos inmediatos. Porque sea cual sea a dónde nos dirigimos o cómo lo hacemos, si lo hacemos de la manera progresista también, con Claudia Sheinbaum y previamente con Andrés Manuel López Obrador, o si lo hacemos por una vía armada, revolucionaria, de democracia distinta a la burguesa, a donde vayamos, vamos a topar con la misma pared. ¿Me explico? Uh-huh. La pared gringa está ahí. O sea, no me refiero al muro de la frontera, sino a una pared, simbólica. Uh-huh. Ellos nos van a frenar. El crecimiento de México depende hasta qué punto nos va a permitir crecer Estados Unidos. Es el gran problema. Ya sea de esta manera o de esta manera. De la otra manera, pues obviamente sería mucho más rápido los cambios. Porque México tiene, a diferencia de otros países, México tiene una economía diversificada y una industria fuerte y una clase trabajadora gigantesca de decenas de millones de personas. Uh-huh. Entonces, si llega a ocurrir aquí, por ejemplo, ojalá, un cambio revolucionario, México tendría con qué hacerlo. No es como otros contextos que es paulatino y es muy difícil crear la revolución. Ese es el gran problema. Pero tarde o temprano, no me gusta ser mal augur.
Pero no tarda mucho para que veamos un enfrentamiento directo entre México y Estados Unidos, una agresión por parte de Washington en contra de México, en nuestro territorio. Es inminente que esto ocurra. ¿Por qué? Porque es necesario en el contexto estadounidense. En primer lugar, para legitimar la verborrea y las políticas exterior por parte de Trump. Y como escarmiento de México por cualquier elemento. En el momento en que México pase esas líneas rojas que le ha puesto Washington para vincularse con otros mercados, en ese momento tendremos aquí un bombardeo con aviones no tripulados en contra de cárteles. Eso dirán públicamente, pero no. ¿Qué es lo que se está orquestando ya? Es lo que se está orquestando. Precisamente lo que hablábamos de Marco Rubio, el hablarlo, seguramente no fue una cuestión casual, ¿no? Sí. El hablarlo enfrente de la Cancillería, es decir, vamos a continuar haciéndolo y como casi dictando esta línea de esto va a pasar con los cárteles del narco. Sí. Pero a ver, Cristian, hace rato decíamos, bueno, solos no, pero en unidad, con Latinoamérica, con estas potencias que antes hablabas, China, India, o ya no hay esperanza. Siempre hay esperanza. Pero México no está en los BRICS, o sea, he ido como observador a los BRICS. ¿Ok? Si México, digamos, si Claudia Sheinbaum sale de Palacio Nacional, toma un taxi, toma el metro, bueno, igual en taxi es más rápido, se baja ahí en Metro Patriotismo, camina 2 cuadras a la embajada rusa. O, bueno, es más problemático. Toma el metro, se baja en Barranca, toma un pecero, que se va, el que va a San Jerónimo, y se baja ahí en la embajada china. Toca la puerta, le abren, el embajador chino. Pues queremos ser miembros de los BRICS, quiero que nos den fast track. O sea, en México entra, es más, México entra pasado mañana. No se esperan para la siguiente reunión a finales de año. No, entra al día siguiente. El gobierno de México sabe eso. O sea, sabe perfectamente que México podría crecer económicamente mucho más. Saben perfectamente que quienes nos están frenando son justamente los gringos. México podría ser la 4ª economía del mundo. México podría superar económicamente a Brasil sin ningún problema. A pesar de que Brasil la población es más del doble. Uh-huh. Lo que pasa es que no hemos llegado al punto en que México, más allá de lo simbólico, pueda vincularse a otros mercados. Porque el nivel crítico de Estados Unidos todavía no llega a ese punto. Y porque Estados Unidos no va a permitir que su declive sea... No lo va a hacer sin patalear. Obviamente van a poner tratar de evitarlo o ralentizarlo de cualquier manera. México, la gente se le olvida también que la primera agresión contra un Estado nacional realizada por Estados Unidos fue contra México. Obviamente existieron víctimas previas, todos los pueblos originarios, aunque no estaban organizados en estados nacionales. Hay una idea dentro de los círculos más supremacistas y conservadores en Estados Unidos que México es el enemigo natural de Estados Unidos, tal cual, así lo dicen, el enemigo natural, que somos la antítesis de Estados Unidos inmediata al sur de sus fronteras. En el concepto racial y racista por obvios motivos, cultural, económico, religioso incluso, etcétera, etcétera, ¿no? A ellos se les hace lógico reafirmar el expansionismo estadounidense comenzando con México. Casi como si una agresión en contra de México pudiera inaugurar un nuevo proceso expansionista de Estados Unidos hacia todo el mundo, pero comenzando con México. ¿Me explico? Y esto lo manejan en la Casa Blanca. Marco Rubio, de hecho es interesante, ¿no? Porque muchos piensan, todos los hispanoparlantes en Estados Unidos son buena onda. Vean a Marco Rubio. O sea, Marco Rubio representa lo más pútrido y asqueroso de todas las élites que han controlado América Latina. Solamente que estas élites lo hacen ahora desde Miami o desde Nueva York y Washington. Entonces, lo importante es esto. Lo mismo que dice Petro. Creo que paulatinamente el gobierno de Claudia Sheinbaum tiene que alzar un poco más y más la narrativa. ¿Por qué? Porque las palabras que vociferan Marco Rubio o Donald Trump cada vez son mayores. Y México sigue con esta actitud buena ondita de vamos a arreglarlo y la soberanía. Sí, a los gringos no les interesa la soberanía. Si no, podríamos tener nuestra casa de campo en Texas o en Utah. Es el punto, ¿no? Entonces, estar preparados para lo que se avecina, pero a veces la soberanía, los buenos deseos y todo eso no sirven. Hay que estar preparados para lo que puede ocurrir y los gringos añoran atacar directamente a México.
simplemente para que Trump pueda satisfacer al público estadounidense, a la masa que votó por él, y si es necesario un tercer periodo para Trump. Esto ya es inconstitucional, porque después de la Segunda Guerra Mundial se cambió. Pero, ¿cómo se llama? J.D. Vance, que ni siquiera es su nombre real, porque se lo ha cambiado creo que 4 veces. O Marco Rubio. Pero Marco Rubio, Trump y Rubio no se soportan. Lo que pasa es que también están aglomerados. J.D. Vance. J.D. Vance. Chad. Lo que pasa es que están aglomerados todos los sectores reaccionarios dentro de la administración Trump. Algunos no afines, algunos antagónicos. A ver, bueno, ya para terminar, porque ya estamos sobre el tiempo, Cristian, a ver. Pero a Estados Unidos le sigue importando la propaganda, o sea, le sigue importando justificar. Claro. Ya nadie se las cree, obviamente. O sea, si nadie lo cree, entonces ¿por qué hay todavía tantos...? Que tienen que legitimarlo públicamente. Exacto, y entonces ahí, por ejemplo, si pierden esa legitimidad, o sea, quiero llegar como a un punto de esperanza, digamos, donde pensando que si vamos contra esa propaganda, si desmoronamos esa propaganda, y no con otra cosa más que simplemente viendo la verdad, esto que nos hablabas hace un rato, los grandes capos, el capo del mundo es Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Sin esta legitimidad podría haber también un camino, ¿no? O sea, ¿un camino hacia dónde? Pues hacia que no llegue este declive y esta intervención por parte de Estados Unidos. Yo creo que puedan o no legitimarlo. A ver, tratar de legitimar no quiere decir que lo vayan a hacer. Okay. No, haya o no, lo que quieren es atacar Venezuela. Si se restringen a hacerlo, va a ser por la logística que en este momento les impide atacar Venezuela. ¿Me explico? ¿Qué sería qué? La problemática de que se abran más conflictos y que entren terceros a... No tanto la legitimización la legitimización no les importa. O sea, ¿qué legitimación tenían para atacar a Irak? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Pero aún así no dejan de hacer esa propaganda. Sí, no, la propaganda la van a seguir emitiendo constantemente, todo el tiempo. Pero creo que si hay algo que ha cambiado en los últimos 3 décadas, es que ya nadie cree. Esto es un refrito, ya no tiene elementos para la narrativa, para engrosarla, lógicos. Porque ahora, el narcogobierno se traduce, es lo mismo que terrorista. Las armas de destrucción masiva es lo mismo que la droga. Exactamente lo mismo, son los mismos elementos reciclados. Y ahorita el público estadounidense, de hecho, está en otra onda totalmente. Y también porque es interesante, porque llega en este momento. Porque hay un choque dentro de los sectores que apoyan al trumpismo. Respectivamente, ¿con qué? Concretamente, ¿con qué? Con Israel. Hay un sector que cada vez se aleja más del apoyo al sionismo por parte de Washington, por parte de Trump, y hay un sector que sigue manteniendo fiel a la subvención por parte de Estados Unidos del proyecto sionista, genocida. Entonces, ¿cómo cierras filas? Pues con un escenario de guerra, otra más. Entonces, es multifactorial, pero en esencia es muy simple. Quieren adueñarse de Venezuela por las 4 cosas que ya mencionamos. Su posición estratégica, sus recursos, los hidrocarburos, los minerales, y principalmente porque Venezuela es problemático porque es un motor de antagonismo al imperialismo estadounidense. Nada más. O sea, eso de las narcolanchas y todo. Vaya, si los narcotraficantes colombianos tenían submarinos. Claro. O sea, submarinos e hipopótamos. Bueno. Que se convirtieron en un problema de fauna invasiva en Colombia. Porque Pablo Escobar cuando sale Escobar, los hipopótamos andaban ahí en la selva colombiana. Y son animales africanos, obviamente. Eso es clave. Todo se puede explicar a través de un hipopótamo. ¿Vamos a una pausa y luego leemos los comentarios? ¿O? Yo creo que ya les debemos, ¿no? Va, cámara, va. Órale. Si no, vamos a estar 4 horas. Sí, 3 horas sí. No están para saberlo, pero vamos un poquito atrasados. Un poquito. Y ahorita la labor la tiene mis ojos. Sí. Ya nos amenazó de que... Bueno. No, ya en verdad va a haber un problema aquí de huelga. Tal vez. Así... Que sería lo lógico. Yo haría lo mismo, Pues vamos a hacerlo de una vez. Bueno, vamos con los comentarios. Entonces sí. Pues tú dijiste que ya. No, yo digo que ya para la próxima hacemos 2 tandas de comentarios. Pues por lo menos, ¿o no? Sí, ¿unos? Unos poquitos, porque si no... Es que, mira, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo y no quisiera dejar de leerlo. Dice Dolores Rodríguez.
En mi barrio nos juntamos a ver Retrovisor en una pantalla gigante para disfrutar no solo la gran sustancia intelectual de Cristian, sino también la hermosura de estos dos jóvenes. Oigan, y eso que ya nos dijeron que no nos peinamos y eso, pero la hermosura está en el alma también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, de hecho es más importante lo que hay en su interior que en el exterior. Claro. Por supuesto que sí. Sí. A ver, yo tenía muchísimos, pero voy a tener que escoger uno que otro, porque si no, en verdad esto se va a eternizar aún más. Déjenme ver cuál puedo elegir. Bueno, este está vinculado, de hecho, a lo que hablamos hoy. Uh-huh. Dice Marilu Quesada. ¿De dónde sacan los gringos legalmente lo del destino manifiesto? Legalmente de sus propias instituciones. Bueno, entre comillas, ¿no? No hay legalidad en torno a eso. Internacional no hay. Y más si consideramos que el destino manifiesto se forja en las primeras décadas del siglo XIX. Uh-huh. No había organismos internacionales que velaran por el bienestar de los pueblos. Entonces, pues no. Sí. De la misma manera que el sionismo, a diferencia, por ejemplo, del sionismo, que es 100 años después de la invasión contra México de Estados Unidos, ¿quién legitimó al sionismo? Naciones Unidas. Uh-huh. O sea, Naciones Unidas le entregó más de la mitad del territorio palestino. O sea, Naciones Unidas, recién fundada en ese momento, heredera de la Liga de las Naciones, posibilitó que los sionistas se adueñaran de Palestina y expulsaran a más de 850,000 palestinos. Uh-huh. Insistimos, hay un programa del Destino Manifiesto. Uh-huh. Se llama Estados Unidos elegido de Dios según los gringos. Algo Una así. Cosa así. Sí. Vayan a verlo. ¿Lees otro o leo otro yo? A ver tú. Dice Juan César Carreón Pérez. Cristian, bienvenido al panteísmo. Yo soy igual. Creo en la deidad manifestada en la naturaleza. No hay religión o ley más elevada que la verdad. Bueno, a ver, es que esto hubo una creo que no me expresé bien en la transmisión anterior. Uh-huh. Yo consideraba que lo más bello que existe, lo más cercano a algo divino, uh-huh, que ahí creo que está el error, es la naturaleza, como da los animales, las plantas y todo eso. O sea, me hace lo más perfecto que puede haber. Pero jamás dije que tenía factores sobrenaturales o metafísicos. No. Creo que es algo totalmente natural. Ahí yo no soy panteísta, yo no creo que Dios se exprese a través de la naturaleza, o los espíritus de los animales, de los ríos, de las plantas, etcétera. No creo en eso, no soy ni animista ni panteísta. Pero entiendo que mucha gente piense eso. O sea, no necesariamente lo celebro, pero lo entiendo y lo respeto. ¿Me explico? Pero no es que yo tenga como puede ser el Shinto en la religión japonesa, ¿no? Que ellos consideran que en el río hay un espíritu, bueno, que incluso en los vasos o las cosas tienen su esencia y su kami y todas estas cosas raras, ¿no? Yo no. O sea, solo lo consideras bello. Solo lo considero bello. Pero no atribuyes esa belleza a una divinidad. Esa sí, belleza. No, o sea, para nada. No. Aunque me puedo equivocar. O sea, por ejemplo, hay algo. O a lo mejor entonces, tal vez agnóstico. No, sí soy ateo. Sí. Y antiteísta. Pero a ver, dices que te puedes equivocar. No, bueno. Pero no, hasta que me muestren que no estoy equivocado, pues no me voy a equivocar. El ateo, bueno, ya. Pues, el ateísmo también es una especie de dogma. Sí, claro. Soy ateo y antiteísta. ¿Antiteísta? Sí, claro. Bueno, tampoco, a ver, es que vaya destruyendo mezquitas e iglesias y sinagogas, ¿no? Uh-huh. Antirreligioso. Antirreligioso, prefiero más lo espiritual. Uh-huh. Que alguien también nos recomendó que hiciéramos un programa sobre eso. No, ¿sabes cómo va a estar el chat? No, bueno, porque la mayoría de nuestra audiencia le gusta eso, opinar, darnos, compartirnos sus experiencias, y yo creo que estaría muy bien. Bueno, a ver, yo tenía aquí uno, porque dice Hugo Och, dice, hola, no sé si leerán todavía los comentarios posteriores a la publicación de los capítulos, pero soy estudiante de sociología y me gustaría preguntarle a Cristian si podría hacer un listado de libros que recomienda para conocer más a profundidad sobre todo el tema de su origen. Se agradecería muchísimo. Vamos a hacer un programa en el que presentaremos un libro, uh-huh, o varios de cada tema que hemos manejado en este programa, en Retrovisor, desde el comienzo. O sea, voy a tener que cargar bastantes libros, o por lo menos recomendarlos en PDF, uh-huh, pero lo vamos a hacer, lo prometo. O sea, esto va a ocurrir, es inminente que ocurra. Ok, pero que los lean, ¿eh? Sí. Y nos tienen que mandar un reporte de 7 cuartillas que no se ha hecho por ChatGPT o ninguna inteligencia artificial, ¿eh? Ay, bueno. Pero no, yo no, ¿va? ¿O también? No, sí, yo también. Por supuesto que sí. Bueno. Por supuesto. Okay.
No hubiera dicho. No gozas de ningún privilegio aquí. No, a ver. ¿Tú tienes otro? Es que hay muchísimos, desagradecemos mucho. Sí, yo tengo dos sí más. A ver, vas. Dice correo Android. Qué lamentable que alguien tenga carencia de vocabulario como para hablar de gringos. Te puedo asegurar que tengo un vocabulario más vasto de lo que tu mente puede imaginar. Otro youtuber que no debe expresar, quiso poner no sabe expresarse y puso no debe expresarse. No. Les digo gringos porque, a ver, en primer lugar, ¿cuál es el gentilicio de Estados Unidos, de los estadounidenses? Bueno, estadounidenses. No es americano, que muchos caen en ese error. No, hombre, americanos de todos. Yo les puedo llamar gringos, yanquis, y de hecho me quedo corto. Podría ser mucho más florido en mi lenguaje, pero por respeto a la audiencia no lo hago, ¿no? Porque es despectiva. Claro, por supuesto es despectiva. Yo soy despectivo y yo no soy imparcial, soy totalmente parcial. Y porque todo el mundo sabe que estoy totalmente, no gringófobo, pero sí tengo muchas... gringófobo light. Entonces no esperes que les llame estos dulces estadounidenses. Pues les puedo decir yanquis, gringos, por ser respetuoso de ustedes, no de los gringos. Uh-huh. Y alguien también puso Nacho Pichu. No comparto con Cristian, es lo que te mencionaba al principio del programa, que hay gente que no pone atención. Dice, no comparto con Cristian que son solo los europeos los que han practicado genocidios. ¿Cuándo dije eso? Jamás. De hecho, yo he hablado en este programa que los asirios cometían genocidios hace 2700 años. No, los europeos son los últimos que han realizado genocidios, junto con, por ejemplo, los japoneses también. Los japoneses no son europeos y mataron a 17 millones de chinos. Y los nazis en contra de los soviéticos, 27 millones. No, pero en los últimos tiempos, con la modernidad, la tecnología y la revolución industrial posibilitó que el exterminio de seres humanos fuera a nivel industrial. Algo que los asirios no hacían hace 2600 años, o los babilónicos. Claro que existieron genocidios previamente. El concepto se acuña como es del siglo XX. Pero por favor pongan atención, jamás dije eso. Jamás lo mencioné. Ya nos regañó el profesor. Sí. Pongan atención, porque si no nos van a... el examen es pero ese sí no lo va a hacer yo. El examen no, la lectura sí. Sí. Bueno. No puedes hacer que... ¿Cómo se llama? El que ponen para que te titules luego. El ¿Ceneval? El Ceneval. Te doy chance de un cerebalazo. Va. Bueno, pues hay muchos más. La verdad, la inmensa mayoría. Luego hay regaños que son entendibles. A ver, lee si quieres el que ibas a leer. No, yo quiero porque también dijimos del glosario y aquí Ok, nos dicen cuándo. Lilia de la Feira nos dice para el glosario casuística. Ok. Vamos a ir anotándolos. Ok. Tenemos mucha tarea. Uno último, que también son comentarios de buena fe, críticas, que yo las considero válidas, pero dice California, así se llama. En Armenia, punto. Pasó, pero no hablan de eso también. Sí, el genocidio en contra del pueblo armenio. No es que no hable, yo lo he mencionado también, siempre lo mencionamos, bueno, no siempre, pero se ha mencionado en este programa. Pero es que no queramos hablar de ellos, simplemente son tantos los temas que no tenemos. Es un programa semanal. Tendríamos que estar aquí 24 horas hablando de todos los temas, no tendríamos vida. Pero sí hablaremos del genocidio armenio, que por cierto no nada más fue en contra de los armenios, fue en contra de otros pueblos también. Y no lo realizaron nada más los turcos, sino también los kurdos y circasianos en contra de armenios, griegos, chiíes, etcétera, etcétera. Bueno, pero anotamos las propuestas que nos dan. Sí, lo hacemos. Y entonces, pues, si la nada azarosa nos presta vida, pues aquí estaremos el próximo lunes hablando de más cosas. Sí, y damos un adelanto. Bueno, yo lo voy a decir, no lo voy a decir totalmente porque es sorpresa, pero puede ser que la gente a la lejanía, o sea, no estando a metros de nosotros, pero puede ser que próximamente hagamos, no necesariamente un retrovisor en vivo presencial, pero mucha gente nos podrá saludar a la distancia. Puede ser, ¿no? Puede ser. No mencionaremos más, es sorpresa. No mencionaremos más. Porque igual no. Pero a lo mejor que tal que dicen, ay, ni quien quiera ver. Igual lo bueno, claro. O sí, que digan, también. ay, ni quien quiera saludarlos. Sí, claro, sí. ¿Quién va a querer saludar? Con esos despeinados que nos dicen que no nos peinamos. Que no se arregla. No tenemos tiempo para peinar. Bueno, yo no tengo mucho tiempo para peinar. ¿No tienes tiempo para peinarte? No tengo tiempo para... Bueno, imagínate
Si así vienes arreglada, si tuvieras el tiempo. No vengo arreglada, vengo así, me agarro mi pero vienes luego- como a la cena del embajador. ¿Qué dices que nada más me falta mi...? Cuando van regalando chocolates. Pero ya no lo sé. Bueno, aquí tenemos chocolate. Lo más cercano a eso. Más chido. Bueno, pues ya nos vamos. Esténse pendientes. ¿Qué más? Algo que nos esté... ¿Te has dado cuenta de que conforme van avanzando los retrovisores, los programas cada vez son más extensos? Sí, no sé cuánto llevamos. Y la verdad nos estamos frenando porque No, ya podríamos tenemos seguir. Sí, podremos seguir. que terminar. Pero bueno, pues ya nos vamos. Nos vemos, si ustedes así nos permiten, el próximo lunes. ¿Y qué más? Viva Palestina. Viva Palestina. Libre. Viva Chávez. Y vivan los pueblos de nuestra América. De nuestra América. Va. Bueno, pues nos vemos el próximo lunes. Cuídense.